151 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... En los días siguientes, no pareció ocurrir nada importante. Gordon recibió el alta del hospital, y lo primero que hizo al regresar a la comisaría fue reanudar la búsqueda por toda la ciudad de Jonathan Crane, aunque las pistas eran escasas. El fantasma que sembraba el terror pareció fundirse con las sombras de Gotham, desapareciendo sin dejar rastro. Mientras tanto, grandes camiones llegaban uno tras otro a las afueras de la comisaría del este, descargando continuamente materiales de construcción. El rugido de las máquinas, el sonido del metal al cortarse y los gritos de los obreros apenas cesaban, convirtiendo toda la zona en una enorme y ruidosa obra en construcción. Despacio, despacio. Maldita sea, ese es acero especial para refuerzo, no tocino para el desayuno. Wilson estaba de pie en el patio con las manos en las caderas, llevando de forma extraña un casco amarillo. Robado a algún trabajador. Se puso de cabeza, ladrando órdenes a gritos a los vehículos de transporte y a los obreros de la construcción que pasaban, escupiendo por todas partes. Sin embargo, dado el doble de pago por horas extras, a los trabajadores no solo no les molestó su presencia, sino que además lo saludaron alegremente. No se trataba solo de las reformas adicionales para el albergue infantil y las residencias de los agentes de policía. El antiguo edificio de la comisaría este también estaba siendo reforzado desesperadamente. Desde pesadas losas prefabricadas de hormigón y rollos de alambre de espino hasta gruesas vigas y paneles compuestos antibalas, los materiales se transportaban continuamente a la comisaría este día y noche. Las ventanas estaban protegidas con múltiples capas de barras de acero reforzado y placas de acero antibalas retráctiles. Las estructuras portantes clave de los muros exteriores se soldaron adicionalmente con robustos marcos de acero, e incluso las aberturas de los conductos de ventilación se equiparon con rejillas de púas. ¡Dios mío! Oswald Cobblepot se quedó estupefacto en el aparcamiento de la comisaría, mirando fijamente la estructura que crecía sin cesar. ¡Jay, tú! Abrió la boca varias veces antes de encontrar finalmente una metáfora adecuada. ¿Se están preparando para luchar en la batalla de Stalingrado? No me preguntes a mí. Hay un ingeniero jefe dentro que se encarga de los planos y las modificaciones. Ligier renunció a la corona de Victoria. Para facilitar los desplazamientos, los coches patrulla habían estado mayormente aparcados últimamente. Dejó a Wilson en la comisaría supervisando la construcción, mientras él mismo visitaba muchas iglesias o lugares que afirmaban albergar a videntes y maestros, con la esperanza de encontrar una manera de lidiar con los demonios. Pero además de tropezar con varios romances entre sacerdotes y creyentes femeninas o asistentes masculinos, aquellos que juraban poder exorcizar espíritus malignos o matar demonios y le exigían generosas donaciones, sin excepción, cambiaban inmediatamente de opinión al enfrentarse al cañón de la 1911, afirmando que ocasionalmente podían ocurrir errores. Oz, ¿qué haces aquí otra vez? Señaló la obra en construcción que tenía detrás. No tenemos tiempo para entretenerte ahora mismo. No importa. Como somos amigos, no hay necesidad de preocuparse por esas formalidades. Estoy aquí para presentar una propuesta al director Bob. Le sonrió cálidamente a Ligia y luego agitó la mano. Su guardaespaldas abrió el baúl y con dificultad sacó una exquisita caja larga de madera y un estuche metálico para armas. El director me comentó que tal vez hubo un pequeño malentendido antes, y gracias a tu recomendación, el director Bob me dio una oportunidad justa para competir. Cobblepot sonrió e inclinó la cabeza. Estos son unos pequeños regalos que traje para un amigo, con la esperanza de que nuestra amistad sea sólida y duradera. Ligie tomó los regalos. Eran pesados en sus manos. Colocó las cajas sobre el maletero del coche patrulla. La madera barnizada y los delicados cierres metálicos desentonaban por completo en el ambiente polvoriento de la obra en construcción. Oz, dijo Ligie, dando una palmadita a la caja más grande, sabes que el departamento está llevando a cabo un proceso de adquisiciones. ¿Se considera esto una forma preventiva de sobornar al funcionario evaluador? ¿Cómo puede considerarse corrupción un regalo entre amigos? La sonrisa de Cobblepot era cálida y sincera. Cojeando, avanzó y abrió el pestillo de la caja metálica.
El interior del estuche estaba forrado con espuma negra, y en el centro yacía un rifle de asalto SIG SG-550 que parecía recién salido de la línea de producción. Artesanía suiza clásica. El cuerpo del rifle, de color gris oscuro, presentaba líneas suaves. Se entregaba completo con un silenciador SIG original, un bípode plegable, varios cargadores de polímero transparente y una mira óptica de alta precisión con miras mecánicas de reserva. ¡Guau! Y una excelente arma. Ligia asintió con admiración. Calidad suiza. Nuestro departamento también tiene una, pero no cuenta con tantos accesorios. Pero la sonrisa de Cobblepot se ensanchó. Dio una suave palmadita a la caja de madera más pequeña. Las herramientas son para los guerreros en el campo de batalla, Jai. Pero las verdaderas obras de arte merecen ser atesoradas por verdaderos maestros. Utilizando su dedo anular, abrió el exquisito cierre de latón de la caja de madera. Inmediatamente, se percibió un tenue aroma a cera de madera de alta calidad. El interior de la caja estaba forrado con un terciopelo rojo sangre intenso, suave y grueso. 2 pistolas Colt Python yacían como gemelas en el sarcófago de un emperador, relucientes con un profundo acabado azulado. No estaban colocadas en paralelo, sino que se cruzaban formando un ángulo sutil y opuesto. Cada parte del arma estaba pulida hasta quedar brillante como un espejo. La textura antideslizante de las cachas de nogal estaba meticulosamente tallada y untada con una capa de aceite tibio, que le confería un brillo dorado a la luz del día. El interior de la tapa de la caja de madera también estaba cubierto de terciopelo, bordado con una elegante caligrafía en hilo dorado. Al maestro más destacado. TSK. Ligie observó en silencio las 2 armas de calibre 357, permaneciendo sin palabras durante un largo rato. Si bien su valor como pieza de colección superaba con creces su utilidad práctica en combate, se la conocía como el Rolls Royce de los revólveres. ¿Quién se atrevería a llevarla al campo de batalla? Tu pequeño regalo no es pequeño en absoluto. Incluso sospecho que arrancaste un pedazo de la sinceridad que preparaste para Bob y me lo diste a mí. Oz, este regalo es demasiado valioso. Ligie negó con la cabeza. No puedo aceptarlo, mejor lo cobré en efectivo. Si te gusta entonces, efectivo, cobrarlo. La mente de Cobblepot colapsó de inmediato. ¿Por qué todo lo que decía era completamente diferente de la etiqueta a la que había estado expuesto durante toda su vida? Dinero, dinero, dinero. Es broma, en realidad me gusta. Ligie cerró la caja y le dio una palmada en el hombro a Cobblepot. No te sorprendas tanto. Si no te acostumbras a esto, ¿cómo vas a progresar en el futuro? Mientras te guste. Cobblepot sacó un pañuelo y se secó el sudor. Jai, tengo que ir a ver al director Bob ahora. Además, para demostrar la sinceridad de nuestra cooperación, espero contribuir al, refuerzo de seguridad de la comisaría del Este. No hay problema, dijo Ligie sonriendo y extendiendo la mano. Ya sabes que la comisaría del Este siempre paga a tiempo. Cobblepot se apoyó en su paraguas y cojeó hacia el nuevo edificio con su guardaespaldas. Ligie observó sus figuras alejarse por un momento, luego recogió las 2 cajas y se dirigió a su oficina. El tiempo de recarga del Yaijutsu chino seguía siendo de casi 500 horas. No podía confiar en el sistema. Solo podía confiar en sí mismo. El tiempo transcurría minuto a minuto. Bajo los planos y la dirección in situ de Edward Nigma, la antigua comisaría se transformaba poco a poco en una formidable fortaleza. Se estaba ajustando la estructura interna de cada planta, creando puntos de fuego cruzado, coberturas temporales y pasillos rápidos que conectaban los niveles superiores e inferiores. Los 4 sencillos búnkeres de protección construidos en el tejado con sacos de arena y cemento de fraguado rápido ya estaban tomando forma. Las troneras dominaban fríamente las calles circundantes, como advirtiendo a cualquier enemigo potencial. Con la aprobación tácita de Bob y la ejecución práctica de Ligie, se estableció rápidamente una cadena de suministro clandestina de armas. Cobblepot demostró su eficiencia y energía. Pronto, camiones disfrazados de vehículos logísticos comunes comenzaron a entrar y salir con frecuencia del almacén subterráneo de la comisaría del Este. Las bodegas de carga ya no contenían materiales de construcción ni material de oficina, sino cajas de equipo militar que apestaban a aceite de armas y acero.
Desde paquetes de fusiles de asalto AK-74 envueltos en aceite antioxidante, hasta lanzacohetes RPG-7 y munición sellados en cajas de madera marcadas con códigos oscuros, pasando por cajas enteras de granadas de mano F-1. Este equipo, que en su día perteneció al ejército de una determinada nación del Pacto de Varsovia, llegó discretamente al Distrito Este, reforzando el arsenal del bastión cada vez más fortificado. Al mismo tiempo, una serie de materiales pedidos por Ligie que incluían trajes aislantes, extintores, máscaras antigas, kits hemostáticos, tanques de oxígeno e incluso agua potable, avena instantánea y linternas se entregaban continuamente al almacén logístico. Como estos artículos no pasaron por las manos de Bob, en total no costaron mucho dinero. A medida que las provisiones se iban llenando gradualmente, su confianza crecía aún más. La última vez, esos asesinos ni siquiera pudieron entrar por la puerta. ¿Qué pasaría si suponemos que esta vez son el doble? Ligia reflexionó internamente. Lo difícil de manejar serán esos seres sobrenaturales que abren portales y entran. Docenas de seguidores vestidos con túnicas blancas baratas formaban un círculo irregular, y un devoto alto y delgado conocido como el guía agitaba los brazos en el centro, pronunciando un sermón con un tono rítmico y cantarino. Hermanos y hermanas. Miren esta ciudad bajo nuestros pies. Está enferma, está podrida. El pecado se reproduce en cada callejón, y la desesperación corroe a toda alma buena. Su voz resonó en el almacén vacío, provocando un leve coro de asentimiento. Finn bajó la cabeza, se cubrió el sombrero y se esforzó por memorizar cada palabra que pronunciaba el guía y cada rostro presente. Hace unos días, había recibido órdenes directas de sus superiores. Infiltrarse en una organización llamada la Iglesia de la Eternidad y descubrir sus secretos y movimientos. El señor Cobblepot ofrecería una recompensa de $20,000 por encontrar su escondite exacto, y una bonificación triple adicional si se pudiera capturar a su líder. ¿Eso hace 80,000? Era una cantidad con la que jamás se habría atrevido a soñar. Lo único que tenía que hacer era recabar información discretamente, aunque atrapar a algún líder desprevenido sin duda requeriría algo de suerte. Finn había estado merodeando por Gotham City durante varios días sin éxito. Todos pensaban que esos tipos habían desaparecido sin dejar rastro, pero casualmente encontró a gente predicando cerca de una granja en las afueras de Gotham. Dios los bendiga. Observó a los devotos sentados a su lado, vestidos con ropas gastadas como él. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión, fanatismo y una desesperada necesidad de alimento. La mayoría se había unido simplemente para recibir 2 panes y 2 bolsas de leche gratis cada día. Finn dejó escapar un suave suspiro, mirando la noche exterior, que parecía haber sido empapada en tinta barata. Era un viejo granero en la granja. En el espacio alto, unas pocas lámparas de camping y numerosas velas colocadas en las esquinas proporcionaban la luz, proyectando sombras enormes y grotescas sobre las paredes polvorientas y cubiertas de grafitis. El aire estaba impregnado de un olor extraño y a la vez desagradable. Incienso barato que intentaba enmascarar el olor natural a estiércol y tierra, logrando únicamente crear un dulzor empalagoso que resultaba aún más mareante. Si esto no termina antes del amanecer, probablemente saldrán corriendo, pensó para sí, mientras escuchaba la retórica ruidosa y apasionada del guía desde el frente. Esto no es culpa nuestra. Ni es un destino inmutable. Simplemente, aún no estamos en casa. El guía señaló un tosco soporte de madera detrás de él, del que colgaba un cartel pintado a mano con el mismo lema. No estás perdido, simplemente aún no has llegado a casa. Sin embargo, su tono cambió de nuevo, tornándose sombrío y acusador, justo cuando buscamos la salvación y anhelamos la pureza, un poder maligno nos lo impide. Se disfraza de protección, pero en realidad es la fuente de la maldición. Finn se animó. Sabía que lo importante estaba por venir. Encendió silenciosamente la grabadora que llevaba en el bolsillo. Es la comisaria del este del departamento de policía de Gotham. La guía prácticamente rugió. Están protegiendo a una chica que no debería existir en este mundo. Un ser marcado por el diablo. Su sola existencia atrae el desastre. El caos y la agitación recientes en Gotham son culpa suya. Se produjo un murmullo y cuchicheo entre la multitud. El miedo es una emoción que se contagia con más facilidad que la esperanza. ¿Dicen que la están protegiendo? No.
Están sacrificando la seguridad de todos los ciudadanos de Gotham para pagar por su hipocresía y su necedad. El guía extendió los brazos. Debemos actuar. Debemos hacer que esos funcionarios engañados vean la verdad. Que se haga justicia. Por nuestro hogar y por nuestros hijos. Otro devoto que estaba a su lado trajo oportunamente una caja de cartón con pan y monedas sueltas compradas con fondos de la iglesia. El guía comenzó a distribuir estas modestas ofrendas, incitándolos aún más abiertamente. Tomen esto. Este es el amor y la protección de la hermandad para ustedes. Mañana. Mañana. Haremos oír nuestra voz. Vayan a la entrada de la comisaría del Este y exijan a esos policías que entreguen al responsable de la catástrofe. Gotham no necesita a la hija del diablo. Necesitamos pureza y paz. Cada hermano y hermana que asista para mostrar su apoyo recibirá el doble de dinero para comida y alojamiento después. Finn siguió a la multitud y recibió un trozo de pan duro y unos cuantos billetes, mientras se burlaba para sus adentros. Maldita sea. Intentar incitar a un montón de tontos a asaltar una comisaría con esta cosita. Este líder religioso sí que sabe jugar sus cartas. Sin embargo, la información de inteligencia estaba prácticamente completa. El objetivo era claramente la chica de la comisaría del Este, el plan era incitar una protesta civil y el momento oportuno era mañana. Sopesó los objetos que tenía en la mano, luego observó los rostros a su alrededor, agitados por la poca comida y las promesas vacías, y decidió que no tenía sentido quedarse. Necesitaba transmitir el mensaje rápidamente. Este crédito estaba garantizado. Mientras la multitud seguía clamando emocionada por la acción inminente y las recompensas, Finn bajó la cabeza y se retiró lentamente hacia la destartalada puerta de hierro que servía de salida. El bullicio en el almacén continuaba, y nadie parecía percatarse de su presencia. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el frío marco de la puerta y crujir, la pesada puerta de hierro fue empujada lentamente desde el exterior. Una ráfaga de frío, más intensa que la del interior del almacén, entró con la brisa nocturna, provocando que la luz de las velas cercanas parpadeara violentamente, casi apagándola. Todos, instintivamente, dejaron de moverse, con la mirada fija en el umbral de la puerta. 5 o 6 figuras permanecían en silencio en la oscuridad, fuera de la puerta. El líder era excepcionalmente alto e imponente, casi bloqueando por completo el marco. Vestía una túnica nobiliaria medieval de un rojo intenso, de estilo antiguo, con el dobladillo bordado con complejos y extraños motivos dorados. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su capucha, dejando al descubierto únicamente una barbilla y unos labios pálidos. Tras él le seguían varios asistentes, vestidos de forma similar con ropas oscuras, que emanaban un aura como de cuchillas desenvainadas. Todo el almacén quedó sumido en un silencio sepulcral. Se podía oír el vuelo de una mosca. Inmediatamente después, se produjo una escena que le puso la piel de gallina a Finn. Todos los seguidores vestidos de blanco que se encontraban dentro del almacén, incluido el guía que acababa de hablar con tanta pasión, mostraron al instante expresiones de inmensa reverencia, incluso de adoración fanática, al reconocer a los recién llegados. Como marionetas controladas por hilos invisibles, cayeron de rodillas al unísono, haciendo una profunda reverencia, con la frente pegada al suelo frío y sucio. Hermano de sangre. Hija del caos. Los gritos temblorosos resonaron uniformemente por todo el almacén. La figura conocida como la hija del caos avanzó lentamente desde el lado de hermano de sangre. Ella también estaba envuelta en túnicas, su figura era esbelta y su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban en las sombras con una luz como llamas caóticas. Finn se quedó paralizado donde estaba, intentando por todos los medios encogerse y fundirse con el borde de la multitud arrodillada, con la esperanza de que lo confundieran con un adorador igualmente devoto. Hermano de sangre ignoró a los seguidores arrodillados por todo el suelo. Caminó con paso firme y opresivo hacia el centro de la multitud, donde había estado el guía. La hija del caos lo seguía en silencio, como su sombra, un paso detrás. Lentamente levantó la mano y se quitó la capucha, dejando al descubierto un rostro pálido y apuesto, pero completamente exangüe. Sus facciones eran cinceladas como el mármol, afiladas y definidas, pero sus ojos eran de un color casi negro puro, tan profundos que parecían capaces de absorber la luz. Su mirada recorrió lentamente a la multitud postrada con la fría indiferencia de quien examina hormigas. He escuchado vuestras oraciones y he sentido vuestros deseos.
Su voz era grave y magnética, pero tenía un tono metálico y estridente, que calaba hondo en el alma de todos e incluso provocaba un momento de desorientación. En fin. Un mundo puro requiere sangre pura para su riego. Y la inmundicia que obstruye nuestra gran empresa debe ser purgada. Extendió el brazo izquierdo, remangándose la ancha manga hasta el codo, dejando al descubierto un antebrazo pálido pero claramente definido. Entonces, bajo la mirada horrorizada de todos, incluido Finn, su mano derecha desgarró repentinamente una daga de forma extraña, cuya hoja brillaba con una inquietante luz verde a la luz de las velas. Sin dudarlo, alzó el cuchillo y se hizo un corte feroz en el antebrazo. Al instante, apareció una herida profunda hasta el hueso, y brotó sangre roja oscura a borbotones. Los seguidores jadearon en silencio. Algunos incluso cerraron los ojos con angustia. Sin embargo, al segundo siguiente, ocurrió un milagro, o quizás una monstruosidad. La horrible herida dejó de sangrar. La sangre que brotaba parecía cobrar vida, comenzando a fluir de nuevo hacia la herida. Piel, músculo y vasos sanguíneos se contrajeron y sanaron con rapidez asombrosa. En apenas 2 o 3 segundos, la herida desapareció por completo y la piel de su brazo quedó lisa como nueva, sin rastro alguno de cicatriz. Únicamente un rastro de sangre que quedaba en el filo de la daga demostraba que todo lo que acababa de suceder no había sido una ilusión. Un milagro. El poder del Señor. Eternidad de sangre. Tras un breve silencio, el almacén estalló en gritos y alabanzas aún más fanáticos. Los seguidores temblaban de emoción, como si hubieran presenciado la llegada de una deidad con sus propios ojos. Las pupilas de Finn se contrajeron hasta quedar como 2 puntos, y un escalofrío le recorrió el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. No era un matón cualquiera. En Gotham ocurrían cosas extrañas, pero esta capacidad de autocuración instantánea, esto no era humano. Esto era justo lo que el jefe Cobblepot quería saber. Esto ya no era una secta cualquiera. El miedo lo invadió todo. Tenía que irse inmediatamente. Ahora mismo. Aprovechando que todos estaban pendientes del milagro de Bloodbrother y del ambiente fanático, Finn, arrodillado, se deslizó sigilosamente hacia el rincón más oscuro del almacén. Allí se amontonaban herramientas agrícolas abandonadas y chatarra. Quizá encontraría otra salida, o al menos un escondite. Sus movimientos eran ligeros y lentos, como los de un gusano. El sudor había empapado su camiseta interior y su corazón latía con fuerza en su pecho. 10 metros, 5 metros, 3 metros, se acercaba cada vez más a la esquina repleta de sombras. Si tan solo pudiera esconderse allí, tendría una oportunidad. Justo cuando la mitad de su cuerpo estaba a punto de desaparecer en la oscuridad, una mirada, como una fría sonda, se fijó con precisión en él. Era la hija del caos. En algún momento giró la cabeza. Esos ojos, centelleando con llamas caóticas, miraban impasibles a través de los huecos entre la multitud a la figura que intentaba escabullirse. Hermano de sangre también pareció presentir algo. Su mirada completamente negra se desplazó lentamente y se posó en el cuerpo congelado de Finn. Parece, la voz de hermano de sangre permaneció firme, pero con la burla juguetona de un gato que juega con un ratón, una oveja perdida se ha colado entre nosotros. O mejor dicho, una rata no invitada. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe tras él, y el cuerpo de Finn se quedó completamente rígido en el sitio. En ese momento, supo que todo había terminado. Quería correr, precipitarse desesperadamente hacia la entrada por la que recordaba haber entrado, pero sentía las piernas como de plomo, completamente inertes, y una presión invisible lo mantenía firmemente inmóvil en el lugar. 2 asistentes de la Hermandad de Sangre aparecieron de repente, uno a cada lado, sujetando los brazos de Finn. Su fuerza era asombrosa. Lo arrastraron sin esfuerzo desde la esquina hasta el centro del área. El hermano de sangre se había vuelto a poner la capucha, y la sombra envolvió de nuevo su rostro, dejando al descubierto solo su mentón pálido y sin sangre y sus finos labios. Permaneció allí en silencio, con la mirada fija en el rostro de Finn, contorsionado por el miedo. Una pequeña rata, que lleva el rastro de otros, dijo el hermano de sangre, inclinándose ligeramente, mientras sus ojos negros como la noche escrutaban a Finn de cerca. Tu sangre está impregnada del hedor de la profanación y la traición. El asistente presionó repentinamente el hombro de Finn, y este cayó de rodillas. El dolor agudo de sus rótulas al golpear el suelo le hizo ver negro. Maestro, tenga piedad, suplicó Clemencia instintivamente, con la voz temblorosa e incontrolable. Yo solo pasaba por aquí, no sé nada. ¿Una oveja perdida?
La voz del hermano de sangre seguía siendo profunda y magnética, aunque con un dejo de burla. Tu alma apesta a mentiras y avaricia. Dime, ¿quién te envió? ¿La policía? ¿O alguna otra hormiga engreída de esta ciudad? Amo, nadie me envió. Finn sentía el corazón oprimido, como si una mano helada lo apretara. No podía mencionar a Cobblepot. De lo contrario, aunque sobreviviera milagrosamente ese día, mañana lo arrojarían al muelle para alimentar a los peces. El instinto de supervivencia y la temeraria valentía forjada durante años luchando en las calles de Gotham se mezclaban extrañamente en ese instante. Yo solo quería comprar pan, solo para... pan. Una delicada y afilada navaja automática se deslizó de su manga a su palma, y su pulgar presionó con precisión el seguro. Con un suave clic, una hoja afilada de menos de 10 centímetros de largo saltó con un destello de luz fría. El miedo a la muerte, el deseo de dinero y el odio por la existencia inhumana que tenía ante sí, agarró con fuerza la navaja y la clavó con fiereza en el abdomen del hermano de sangre, que estaba a su alcance. Todo sucedió demasiado rápido, tan rápido que los sectarios que los rodeaban ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La fría luz de las velas penetró con precisión la túnica carmesí. Lo lograron. Un fugaz pensamiento de éxtasis cruzó la mente de Finn, pero al segundo siguiente, ese pensamiento se hizo añicos en un frío infinito. No encontró resistencia al penetrar la carne, ni vio la sangre brotar a borbotones que había anticipado. Sintió la punta del cuchillo atravesar algo parecido a una gelatina elástica, o un trozo de carne podrida que hacía tiempo que había perdido la vida. Alzó la vista con asombro, encontrándose con la sonrisa casi alegre y cruel que brilló en los ojos negros como la noche bajo la sombra de la capucha. El hermano de sangre miró la navaja que aún tenía clavada en el abdomen, y luego a Finn, que estaba atónito por la conmoción y el miedo. Valor encomiable, por desgracia, fruto de la ignorancia. Dejó caer la manga de su amplia túnica, levantó la mano derecha y agarró la muñeca del matón, que aún sujetaba con fuerza el mango del cuchillo. Finn sentía como si una banda de hierro le apretara la muñeca. Incluso podía oír cómo le crujían los huesos, como si fueran a quebrarse en cualquier momento. Con un dolor insoportable, gritó desesperado, intentando liberarse, pero la mano del otro era como de acero, inamovible. ¿Armas mortales? El hermano de sangre negó levemente con la cabeza y, con la otra mano, pellizcó con suavidad la parte expuesta de la hoja, extrayendo la navaja de su abdomen como si se tratara de una insignificante astilla de madera. Donde la túnica había sido perforada, no había rastro de sangre. Incluso la tela dañada se retorcía y se remendaba lentamente a una velocidad visible. Sonido metálico. La navaja, manchada con un extraño líquido viscoso, fue arrojada al suelo con un sonido seco por el hermano de sangre. ¿Tu sangre está llena de impurezas y suciedad? La voz del hermano de sangre se hizo de repente más grave, y oscuros remolinos rojo parecieron empezar a fluir en sus ojos. Sin embargo, aún conserva la energía vital más básica, que es mejor que nada. Antes de que terminara de hablar, los ojos de Finn se abrieron de repente y extraños gorgoteos salieron de su garganta, pero ya no pudo articular una frase completa. Un horror indescriptible se estaba produciendo dentro de su cuerpo. No era dolor, sino un despojo. Vio claramente cómo los vasos sanguíneos bajo la piel de su brazo se hinchaban y retorcían repentinamente, como gusanos con vida propia. Un torrente abrasador, que representaba su vitalidad, corría con furia por su brazo, impetuoso e incontrolable, hacia la muñeca que sujetaba el hermano de sangre. No se apreciaban heridas, pero gotas de sangre carmesí comenzaron a brotar incontrolablemente de los poros de todo su cuerpo. No solo de los poros. De sus ojos, fosas nasales, oídos, comisuras de los labios, todos los orificios comenzaron a supurar finas gotas de sangre. Estas gotas parecían ser atraídas por una fuerza invisible, abandonando su cuerpo y convergiendo en el aire en minúsculos remolinos, como un enjambre de serpientes que regresa a su nido, filtrándose continuamente en la mano del hermano de sangre que sujetaba su muñeca, para luego desaparecer sin dejar rastro. Y bajo la piel del brazo del hermano de sangre, un tenue resplandor rojo pareció centellear, y su rostro mostró una expresión de extremo placer, como si saboreara un manjar exquisito. Suéltame. Diablo. Diablo. Finn forcejeó frenéticamente, golpeando con la otra mano, la que no sujetaba a su oponente, el brazo y el cuerpo del hermano de sangre, pero era como golpear una estatua de piedra fría.
Su fuerza se desvaneció rápidamente al drenarse la sangre, su visión comenzó a nublarse, un zumbido agudo resonó en sus oídos y el mundo entero le dio vueltas. Sentía cómo le bajaba la temperatura corporal. Su corazón, como un fuelle roto y desgastado, latía frenéticamente y con debilidad, intentando bombear la cada vez más escasa sangre por todo su cuerpo. Era como un zumo exprimido, marchitándose rápidamente. Alguien seguía hablando, diciendo algo sobre estar perdido, pecado, linaje, origen, pero Finn ya no podía oír con claridad. Su conciencia era como una vela al viento, sintiendo un frío y un vacío inmensos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, y finalmente, toda la locura, el miedo y la renuencia en sus ojos se convirtieron en una grisura sin vida. Cuando el hermano de sangre finalmente lo soltó, Finn se había convertido por completo en un cadáver marchito, manteniendo una postura de rodillas, con las cuencas vacías de los ojos mirando fijamente al frente, como si expresara en silencio su desesperación final. El hermano de sangre retiró lentamente la mano, como si acabara de realizar una tarea trivial. Su mirada se alzó despacio, como si atravesara capas de obstáculos, y divisó a lo lejos la comisaría del Este, que se preparaba activamente para la batalla. Por muy bien preparada que esté, ante el verdadero poder divino, no es más que una tumba un poco más resistente. Agitó la mano. ¿Estáis preparados para recibir la bendición del trono de Ras Al Ghul? Estoy listo. La habitación contigua al departamento de criminalística de la comisaría Este, originalmente utilizada como almacén, estaba ahora sumida en una atmósfera solemne. Una camilla provisional, un pequeño monitor que mostraba las constantes vitales básicas y diversos medicamentos de emergencia cuidadosamente dispuestos en un carrito cercano le daban el aspecto de una enfermería improvisada. Sobre la mesa, en el centro de la habitación, a un lado había un pequeño refrigerador de baja temperatura. La tapa estaba abierta, dejando ver una ampolla de vidrio sujeta en una ranura de espuma amortiguadora. El líquido en su interior emitía un tenue brillo amarillo verdoso. Se trataba de una solución de toxina del miedo cuidadosamente calculada y diluida, con la dosis controlada al límite del umbral teórico de seguridad. Al otro lado de la mesa, había varias jeringas preparadas con diferentes dosis de sedantes, cuyas agujas frías brillaban con una luz metálica. Edward Nigma estaba sentado en el borde de la camilla, con la manga remangada, limpiándose tranquilamente el interior del codo con una toallita con alcohol. Estoy listo. No estás preparado para nada. Ligie se cruzó de brazos, apoyándose contra la fría pared, con el ceño fruncido. ¿Estás loco? ¿De verdad tienes que ofrecerte de conejillo de indias? Su voz denotaba ira contenida. Podríamos encontrar fácilmente a algunos presos condenados a muerte, o conseguir algunos, dispuestos, de la penitenciaría de Blackgate. En Gotham, la voluntad es o bien una mentira nacida de la desesperación o un cálculo con motivos ocultos. Nigma dijo con calma. Los datos mienten, especialmente los datos de muestras impuras. Solo yo puedo registrar con precisión cada segundo de sensación, cada cambio de pensamiento. Esta es la fuente de datos más directa y pura. Dejó la toallita con alcohol, cogió una libreta y un bolígrafo de la mesa y escribió rápidamente una línea. Registro del nivel cognitivo basal previo al experimento. Claro, lógicamente coherente, emocionalmente estable. Pero... Sin peros Nigma alzó la vista hacia Ligie, con la mirada aguda y ansiosa tras sus gafas. Crane demostró que este compuesto puede eludir la cognición superior y atacar directamente los centros del miedo más primitivos del cerebro. ¿Y si pudiéramos comprenderlo, o incluso, controlarlo? Imagínate, en una operación, podrías hacer que los matones más feroces cayeran en sus propias pesadillas y perdieran su eficacia en combate. Ante asesinos, o algo peor, un miedo controlable y concentrado sería más efectivo que cualquier bala. Esto ya no sería un gas, sino, una llave capaz de abrir las defensas mentales de cualquiera. No necesito llave, puedo abrirla a la fuerza. Ligie no sabía qué teoría usar para disuadirlo. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Arlene Kinsella entró rápidamente con la doctora Leslie Tompkins. Señor Nigma, recibí la llamada del sheriff y vine de inmediato. El rostro de la doctora Tompkins reflejaba la calma nacida de años de lidiar con los diversos traumas de Gotham, pero en ese momento, sus ojos, acostumbrados a ver la vida y la muerte, también estaban llenos de desaprobación. Debo decirles que esta es una decisión extremadamente temeraria y que no se ajusta a ninguna ética médica.
La experimentación en humanos, especialmente con neurotoxinas, tiene consecuencias impredecibles y a menudo irreversibles. Lo sé, doctor. Gracias por venir. Nigma se puso de pie y asintió al respetado doctor, pero su actitud no mostró ninguna vacilación. Precisamente porque las consecuencias son graves, necesito que usted y el doctor Quinzel estén presentes. Uno de ustedes es un cirujano de trauma de primer nivel y el otro es psiquiatra. Sí, si pierdo el control, su criterio profesional es necesario. Ligie no dejaba de insistirle a Arlene, indicándole que dijera algo. Pero Arlene simplemente se acercó a la mesa y examinó con detenimiento la ampolla de color verde amarillento. Señor Nigma, desde un punto de vista profesional, hacer esto es realmente muy peligroso. Sus ojos brillaban, con un dejo de preocupación, pero sobre todo con emoción y entusiasmo. Entonces, puedo ser la primera en probar. Oye. Ana y Raven, que la habían seguido, la apartaron a rastras. Raven frunció ligeramente el ceño bajo la capucha. Claramente sentía las caóticas fluctuaciones de energía contenidas en aquella pequeña botella, un aura que la repelía. ¿Ves, todos discrepan, te superamos en número? Ligie hizo un último esfuerzo, pero Nigma simplemente sonrió y respiró hondo. Teóricamente, no debería haber ningún problema. Gordon inhaló una alta concentración del producto y no sufrió efectos secundarios evidentes, y la concentración que estoy usando es solo una décima parte a esa muestra. Si logro mantenerme consciente, describiré verbalmente mis sensaciones. Si hizo una pausa. Si fracaso, si me convierto y... Alzó la cabeza, observando a todos con orgullo. No voy a fallar. Pero, la biología siempre tiene sorpresas. Jai, eres mi amigo, necesito tu ayuda. No hay problema. Exclamó Ligie, poniéndose de pie de un salto. ¿Necesitas que vaya de buscar a esas dos personas ahora mismo? No, Nigma negó con la cabeza. El gas del miedo no destruye directamente la inteligencia. Distorsiona la cognición y la percepción. Si me dejo llevar por él, si me entrego a la falsa sensación de superioridad intelectual construida por acertijos retorcidos, volviéndome paranoico, delirante, incapaz de distinguir la lógica real de las alucinaciones inducidas por el miedo, e incluso, disfrutando de ello, convirtiéndome en un verdadero loco inmerso en sus propios patéticos acertijos. En ese momento, ya no seré yo. Jai, si de verdad, no vuelvas, acaba con ese torpe imitador. Los ojos de Ligie se abrieron de par en par, y abrió la boca para decir algo, pero Nigma levantó una mano para detenerlo. Esto no es impulsivo. Es una petición racional basada en la probabilidad y mis propios valores. Eres el único en quien puedo confiar para resolver este último acertijo. Prométemelo. La habitación quedó en silencio. Ligie respiró hondo, se acercó, abrió los brazos y abrazó a Nigma con fuerza. Eres el hijo de puta más loco que he conocido en mi vida. Nigma, sin embargo, frunció el ceño, mostrando disgusto. Me has ensuciado el brazo. Necesito desinfectarlo de nuevo. Volvió a limpiarse el brazo con una toallita con alcohol, luego tomó la jeringa ya llena con el gas del miedo diluido, expulsó el aire y una minúscula gota de líquido emergió de la punta de la aguja. Bueno, allá vamos, dijo en voz baja, sin dudarlo, insertando con precisión la punta de la aguja en la vena del codo. Su pulgar presionó lentamente el émbolo, y aquel líquido amarillo verdoso, casi imperceptible, desapareció gradualmente en su torrente sanguíneo. Tras la inyección, Nigma retiró hábilmente la aguja, presionó un hisopo de algodón sobre el punto de punción y, al mismo tiempo, miró el reloj de pared, diciéndole a Ligie. Registro. Hora, 20:27. Dosis de inyección. 0,1 unidades estándar de solución diluida, inyección intravenosa. Durante los primeros segundos, no pasó nada. Nigma incluso entrecerró los ojos, como si percibiera los cambios en su cuerpo. Ligie apretó con fuerza el cuaderno, con las palmas sudorosas. Arlene y la doctora Tompkins contuvieron la respiración, y la mirada de Raven se volvió aún más profunda. De repente, el cuerpo de Nigma se puso rígido casi imperceptiblemente. Abrió los ojos bruscamente. ¿Ya llega? Su voz seguía siendo firme, pero hablaba con una rapidez evidente. Registro. 30 segundos después de la inyección. Comienzan a aparecer fenómenos de postimágenes visuales anormales. La percepción de la luz ambiental muestra ligeras fluctuaciones. Su respiración se aceleró ligeramente y finas gotas de sudor comenzaron a filtrarse por su frente. Grabación. Alrededor de 45 segundos.
El oído se agudiza. Los latidos del corazón son tan claros como tambores. Las áreas del pensamiento lógico experimentan una ligera interferencia. Se forman asociaciones involuntarias. Ligie escribía rápidamente, con la pluma arañando el papel. Grabación. 1 minuto y la voz de Enigma comenzó a temblar ligeramente. Sus pupilas se dilataron un poco. La percepción de la temperatura está alterada. Siento y frío. Allí hay susurros, no logro identificar su origen y... Sus dedos comenzaron a arañar inconscientemente las sábanas, y su cuerpo tembló ligeramente. ¿Me oyes? Arlene dio un paso al frente, preguntando con voz tranquila y clara. Nigma giró la cabeza de repente para mirarla, con la mirada momentáneamente desenfocada, para luego enfocarla con fuerza. Sí, doctora Quinzel, registro. Se está produciendo la primera oleada de impacto cognitivo. La emoción del miedo se está intensificando. Necesito concentrar mi voluntad. Sus palabras comenzaron a volverse inconexas. Aunque su lógica seguía presente, era evidente que estaba luchando contra alguna visión interna horrible. Esas fórmulas, las fórmulas de mi escritorio, su rostro palideció, el sudor le empapaba el cabello de la frente. Se retuercen, se burlan de mí. Señor Nigma. Manténgase consciente. Es una ilusión. Ordenó con voz firme el doctor Tompkins, mientras le indicaba a Ligie que preparara el sedante. No, y no es solo una ilusión. Enigma se aferró con fuerza a la barandilla de la cama. Aún puedo mantener la percepción externa, pero ¿y ahora? Su respiración se aceleró gradualmente y su conciencia se fue desvaneciendo poco a poco. Ahora me toca adivinar el acertijo. El suelo bajo sus pies se derrumbaba. El paisaje circundante ya no era el de una rudimentaria enfermería improvisada. La luz parpadeaba y se desvanecía de forma extraña, las paredes se derrumbaban hacia atrás y el techo se desvanecía en la nada. Se encontró de pie en un laberinto gótico, una biblioteca compuesta por incontables cúpulas con forma de signo de interrogación. Columnas de mármol azul grisáceo estaban cubiertas de patrones enigmáticos, y las vidrieras refractaban la realidad en tótems de petirrojos de ojos dorados y escamas verdes. El aire olía a azufre y pergamino antiguo, y cada lámpara de queroseno de latón proyectaba sombras entrecruzadas como telarañas sobre las repisas. Decenas de miles de escaleras de caracol se plegaban en el vacío, y las estanterías estaban repletas de libros tejidos con hilos de oro y cifrado. Intentó alcanzar uno, pero en el instante en que sus dedos tocaron la página, toda la pared de libros se invirtió y se desplomó, transformándose en incontables mariposas blancas. Solo cuando miró de cerca se dio cuenta de que cada mariposa era un fragmento de un examen de crucigrama hecho añicos. ¿Dónde está este lugar?, murmuró suavemente, y una voz orgullosa y aguda le respondió desde atrás. Es una prisión, un santuario, la corona de un rey necio y la sal cristalizada del linaje de Edipo. ¿Quién está ahí? Se giró bruscamente y, a pocos pasos delante de él, estaba otro Edward Nigma. El mismo rostro, la misma complexión delgada, pero el temperamento era completamente distinto. El otro hombre vestía un traje verde oscuro impecablemente confeccionado, una corbata a juego anudada a la perfección y un sombrero fedora verde con un signo de interrogación ladeado sobre la cabeza. En la mano, jugueteaba con un bastón rematado con una gema verde. Una sonrisa profunda se dibujó en sus labios y sus ojos brillaban con una locura y una burla manifiestas. Mi prisión no tiene barrotes, pero la llave se esconde en la pregunta. Cuando crees haberme atrapado, ya te has adentrado en mi muro. Siempre preguntando, pero nunca respondiendo, ¿qué soy? Nigma bajó la mirada hacia el uniforme blanco del departamento de criminalística que llevaba puesto y respondió en voz baja. El acertijo. Eres digno de ser yo, dijo Nigma, dándole un ligero golpecito con su bastón. Pero mírate ahora, escondido tras una bata de laboratorio, fingiendo ser un científico ejemplar, un fiel agente de la policía. ¡Qué disfraz más patético! Nigma se obligó a mantenerse firme, aunque el suelo de su palacio mental parecía fluctuar con las palabras del otro hombre. Tú no eres yo, no deberías estar aquí. Respondió con voz ronca, pero un rincón profundo de su corazón temblaba. ¿Yo no soy tú? Enigma soltó una carcajada dramática, cuya risa resonó huecamente por todo el laberinto. No tiene cerradura, pero lo ve todo. No tiene alas, pero surca los cielos. ¿Qué soy? La respuesta soy yo, tu mente, tu esencia más pura y libre. Sin mí, tú, Edward Nigma, no eres nada.
Solo una enciclopedia andante, un pobre infeliz que no puede resolver el enigma de su propia vida. Se inclinó hacia Enigma, mirándolo fijamente a los ojos. Estás indefenso, dependiendo de cosas externas. Admítelo, me necesitas. Esas palabras impactaron a Enigma de forma invisible. Se tambaleó, sintiendo cómo su capacidad de razonamiento lógico se embotaba, como si hubiera sido golpeado por un objeto contundente. Puedo llenar una habitación, pero no ocupo espacio. Puedo asfixiarte, pero soy más ligero que una pluma. ¿Qué soy? Enigma lanzó un acertijo, intentando recuperar el control del ritmo, pero Riddler simplemente frunció el labio con desprecio. Un truco viejo y gastado, Edward. ¿Miedo? Eso es solo un aperitivo. Chasqueó los dedos y el laberinto circundante cambió al instante, transformándose en incontables espejos deformantes, cada uno reflejando un momento del fracaso de Enigma. Las burlas de sus compañeros, el ser visto como un bicho raro por sus colegas, el rechazo de una mujer, muestra tu pasado, pero predice tu futuro. Te hace reír y te hace llorar. ¿Qué soy? Es un espejo, respondió Enigma. Ja 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 ja. Chilló Enigma entre risas. ¿Un espejo? Demasiado superficial. Es tu incompetencia, Edward. Es el miedo arraigado a no poder alcanzar jamás la perfección. Antes de que terminara de hablar, Enigma golpeó el suelo con su bastón. Todo su espacio mental emitió un chirrido estridente, y cadenas de símbolos verdes y retorcidos surgieron del vacío, envolviendo a Enigma como serpientes venenosas. ¿Qué tal si jugamos a un juego? La voz del acertijo rebosaba de maliciosa alegría. Puedo ser creado y puedo ser destruido. Soy silencioso, pero puedo ser ensordecedor. Revelo la verdad y oculto la mentira. ¿Qué soy? Era un acertijo clásico, pero Enigma no podía articular palabra. Sentía que se hundía, incapaz solo de repetir la premisa de la pregunta, inútilmente y con impotencia, como los oponentes a los que había desconcertado incontables veces. No eres más que basura. La sonrisa de Enigma estaba llena de malicia, y le extendió la mano. Deja que te salven y huye como un niño, o déjame ayudarte a convertirte en tu verdadero ser. La respiración de Enigma se hizo más pesada y rápida, y su conciencia comenzó a nublarse. Oyó a la gente gritar con ansiedad, pero permaneció impotente. De repente, una voz potente atravesó las capas de niebla y resonó en sus oídos. Pero su presión arterial está subiendo rápidamente. La actividad neuronal es anormalmente alta. El doctor Tompkins revisó rápidamente los signos vitales de Enigma. Preparen la inyección sedante. ¿Qué le está pasando? Ligie observó cómo el cuerpo de Enigma temblaba violentamente, empapando su ropa de sudor. Sus ojos, aunque llenos de miedo, se movían frenéticamente. Sus labios se movían, produciendo sílabas vagas. Creada, rota, silenciosa, ensordecedora, verdad, mentiras. ¿Qué está diciendo? Ligie miró ansiosamente a Arlene y Tompkins. Arlene miró fijamente a Enigma, con los ojos brillantes de concentración. ¿Está repitiendo un acertijo? ¿El miedo está intensificando algún conflicto interno? ¿Un acertijo? Ligie se inclinó cerca de la boca de Enigma, escuchó atentamente y rió con desdén. Eso es demasiado simple, Ed. La respuesta es un pero. Se puede producir y extinguir, puede ser silencioso si se suelta con cuidado, y a veces es bastante ruidoso. Admitir que te has tirado un pedo es la verdad, negarlo es una mentira. La respuesta fue como un trueno, que atravesó la niebla del miedo y penetró en el palacio de la mente. Enigma alzó su bastón, abrió y cerró la boca varias veces, antes de rugir finalmente exasperado. Idiota. Vulgar. Ilógico. Esto es una blasfemia contra el intelecto. Las cadenas verdes que envolvían a Enigma se congelaron de repente, la luz parpadeó, como si se encontraran con alguna interferencia lógica incomprensible. La consciencia de Enigma era caótica, pero la voz de Ligie era como un salvavidas. Casi instintivamente, repitió el primer acertijo clásico que le vino a la mente, dirigiéndose al fantasma verde que lo acosaba. Habla sin boca, corre sin piernas, llora sin ojos, ¿qué es? La ira en el rostro de Enigma se transformó instantáneamente en una arrogancia desmedida. Extendió los brazos como celebrando la victoria. Demasiado fácil. La respuesta es sí. Justo cuando estaba a punto de soltarlo, aquella voz idiota volvió a sonar. ¿No es esa la única víctima superviviente en ese caso del asesino en serie? Ah, claro.
Era un caso que llevaba Gordon, recuerdo haber visto a esa víctima. Era la doctora Leslie, pensó Nigma, sintiendo un momento de lucidez. Oye. ¿Puedo conocer al asesino? Interrumpió Arlene Kinsale. Debe de ser fascinante. La voz de la doctora Kinsale, que normalmente le irritaba, ahora era como una palanca que abría una brecha en la mente casi sellada de Enigma. Basta. Rugió Enigma, sintiendo que su existencia comenzaba a desestabilizarse. Atacó de nuevo, presentando un acertijo aún más complejo y enrevesado. Estoy en todas partes, pero nunca me encuentran. Todos me necesitan, pero una vez que me tienen, me desechan rápidamente. ¿Qué soy? Pero antes de que Enigma pudiera responder, esa molesta Arlene gritó de nuevo. Ja. Una mala relación. Estas respuestas, incumplieron por completo las reglas del acertijo. Eran como una horda de bárbaros arrasando el jardín mental del acertijo. No tengo principio ni fin. Quito la vida y creo la vida. ¿Qué soy? Preguntó Enigma, recuperando la estabilidad en su voz. ¿Es la hora? Preguntó el doctor Tompkins con cautela. Es el destino otorgado por Trigon. Incluso Raven se unió. Ja 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 ja, no conoces esta. Se unió una nueva voz. Un gran MMMPH. La voz era apagada, acompañada de gritos como cállate, Dar. Y hay menores presentes. Cada respuesta externa fue como un martillo pesado que destrozó los cimientos de la existencia de Enigma. Un mundo basado en metáforas delicadas, dobles sentidos y superioridad intelectual. Su imagen comenzó a desvanecerse, su traje verde se decoloró irregularmente y su sombrero se torció. No. Eso está mal. Idiotas. La respuesta debería ser ciclo. Debería ser eternidad. Debería ser y. Agitó frenéticamente su bastón, lanzando más acertijos en sucesión, intentando reconstruir su reino, pero su voz fue inmediatamente ahogada por toda clase de extrañas respuestas externas. Es estreñimiento. Es el clima en Gotham. ¿Son los secuaces de Cobblepot? Alguien tan gordo solo puede ser Bob. ... Cállense. Todos cállense. Gritó Enigma, llevándose las manos a la cabeza. Su figura comenzó a parpadear como una imagen de televisión con mala recepción, a veces nítida, a veces borrosa. No. Imposible. Gritó con voz aguda. ¿Cómo puedes contaminar mi dominio con esta basura? Enigma lo miró, a ese fantasma que representaba su obsesión con los acertijos y la personalidad, y el último vestigio de vacilación y miedo se desvaneció de su corazón. La toxina del miedo había intensificado el conflicto más profundo en su interior, pero ese fantasma verde no era una parte indispensable de él. Aquellas respuestas aparentemente extrañas representaban algo que antes había despreciado, pero que ahora le parecía increíblemente valioso. Una conexión caótica pero genuina, un apoyo basado en la emoción y la experiencia que trascendía la lógica pura. Ya no intentó responder al último acertijo de Enigma, que ya era incoherente, sino que simplemente caminó con calma hacia el fantasma verde que se desintegraba. ¿Oíste eso? La voz de Enigma resonó con claridad en el salón. Esa es la respuesta. Respuestas reales, caóticas, incluso vulgares. No encajan en tu delicado pero vacío conjunto de reglas. Ya no te necesito. Me necesitas, sabes que me necesitas. Enigma lo observó horrorizado. Su cuerpo, ya semitransparente, parpadeaba como una vela al viento. Sin mí, te volverás mediocre. Perderás tu singularidad. No, Enigma negó con la cabeza, esbozando incluso una leve sonrisa de alivio. Sin ti, sigo siendo Edward Nigma. Soy el experto del departamento de criminalística de la comisaría este, el investigador capaz de descifrar las fórmulas de Crane, soy. Hizo una pausa, pensando en el apoyo rudimentario pero efectivo de Ligia y en la gente de afuera que intentaba salvarlo. Soy amigo de quienes están dispuestos a usar respuestas absurdas para ayudarme. Mi valor no reside en la complejidad de los acertijos que planteo, sino en mi capacidad para resolver problemas del mundo real. Mi inteligencia está destinada a proteger, a comprender, a construir, no a crear obstáculos ni a satisfacer una patética necesidad de protagonismo. Extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en el pecho a Enigma, como si le quitara el polvo. Resuelvo acertijos porque existen y hay que resolverlos, no porque necesite acertijos para definir quién soy. Mientras hablaba, la bata blanca que cubría su cuerpo emitía una luz suave pero firme.
Donde la luz tocaba, los retorcidos símbolos verdes se derretían como hielo y nieve, y los engranajes caóticos volvían a sus vías ordenadas. Enigma se observó a sí mismo con terror, viendo cómo su cuerpo comenzaba a disolverse en motas de luz verde que emanaban de sus dedos y se disipaban en todas direcciones. No, yo soy, cuanto más perfecto eres, yo soy, luchó, intentando dejar un último acertijo o maldición. No eres más que una etapa que necesitaba superar, un eco amplificado por el miedo. Ahora, guarda silencio. Con sus palabras, todo el laberinto mental comenzó a temblar violentamente, y el último vestigio de verde fue completamente aniquilado por la luz blanca. Ana estaba secando el sudor frío de la frente de Enigma con una toalla, apartando incidentalmente la mano de Arlene cuando ésta intentaba abrirle los párpados para revisarle las pupilas. Su estado parece estar mejorando. El doctor Tompkins miró el monitor. La frecuencia cardíaca se está estabilizando y la presión arterial ha vuelto a niveles normales. De repente, el cuerpo de Enigma, tenso hasta entonces, se relajó. Inspiró profundamente y luego exhaló lentamente. Sus pestañas aletearon un par de veces y abrió los ojos despacio. Aunque su mirada aún reflejaba el cansancio de una feroz batalla, su racionalidad habitual había regresado. Oye. No se murió. Arlene Quinzel. Exclamó. Enigma inclinó levemente la cabeza, asintió levemente hacia Ana, que estaba a su lado, y habló con voz ronca. Gracias, oficial Ramírez. Y gracias, doctora Quinzel, pero ¿por qué su tono sugiere más decepción que sorpresa? Pero sin esperar respuesta, recordó algo más y, con esfuerzo, se incorporó, mirando hacia Ligie. Registra, el fin de los tiempos. Ligie hizo una pausa, miró el reloj de pared, su voz cargada de una emoción apenas contenida. Las 8:51 de la noche. Maldita sea, Ed, tú, espera, sigues siendo Ed, ¿verdad? Se rascó la cabeza, adoptando una expresión pensativa. Respóndeme, Ed. En Gotham, que entra en un callejón con 6 patas y sale con 2. Enigma frunció ligeramente el ceño, pareciendo algo asombrado, pero finalmente suspiró. Sinceramente, si el señor Wayne se enterara de eso, probablemente no conseguirías más financiación de su parte. Entonces sí que eres tú. ¿Eh? Ligier rió, luego vio que la expresión del doctor Tompkins se ensombrecía y rápidamente corrigió su actitud. Lo siento, doctor, eso fue solo un, experimento médico. ¿Más vale que sea solo un experimento? Tompkins suspiró y volvió a observar los datos físicos de Enigma. Mientras tanto, Enigma le dio instrucciones a Ligie. Registro, nivel cognitivo posterior al experimento. Nivel basal recuperado. Conclusión subjetiva. La toxina del miedo puede ser contrarrestada y superada por la voluntad y griega. Anclajes externos. Conclusión personal complementaria. Aunque su voz era débil, había recuperado su claridad habitual. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja. Algunos acertijos no necesitan respuesta. Y algunas respuestas son más importantes que el propio acertijo. Cerró los ojos, dejando de mirar la jeringa vacía para centrarse en la sólida realidad y en la respiración clara de sus compañeros. Ganó, no utilizando un acertijo más elaborado, sino decidiendo no seguir jugando. Seguía siendo Edward Nigma. Eso fue suficiente. Has alterado el destino de Edward Nigma y has ganado 3 puntos de habilidad. Esa noche, tras ver el aviso del sistema, Ligie se sintió renovado. Con 4 puntos de habilidad en mano, podía volver a sentirse seguro. Invirtió un punto en el icono del meteorito y, efectivamente, siguió sin ver nada. Nivel de habilidad. 3. Puntos necesarios. Un cuarto. Sabía que no sería capaz de ahorrar ni un solo punto y él invirtió todos sus puntos y adquirió una nueva habilidad. Nivel de habilidad. 3. Puntos necesarios. 4. Invocar a una deidad. Toma prestada aleatoriamente una porción de poder extraordinario. Duración de la habilidad. 15 segundos. Tiempo de espera. 240 horas. Esta habilidad no se puede mejorar. El poder divino protege el cuerpo. El poder divino protege el cuerpo. Esta habilidad parece estar bien, pero se activa una vez cada 10 días y el efecto es aleatorio, mejor me dejo llevar. Aunque no sea útil, vale la pena por todas estas palabras. Siempre puedo reiniciarla después.
No fue hasta la mañana siguiente, después de haber terminado de lavar los platos y entrar en la cafetería del nuevo edificio del Distrito Este, que encontró a Enigma ya sentada allí, comiendo tocino y huevos revueltos. ¿No necesitas dormir más? Acabas de tomar drogas. Ligie dijo, sacando unos tomates y huevos del refrigerador, cascándolos en un tazón y revolviéndolos con palillos. Ya dormí lo suficiente. En cuanto al gas del miedo, quiero convertirlo en una muestra práctica cuanto antes. Nigma tomó un sorbo de café. ¿Qué haces? ¿No estás usando una batidora? Hacer fideos no es tan complicado, dijo Ligie sin siquiera levantar la vista. Revolvió los tomates en agua hirviendo un par de veces, los sacó, los peló y empezó a picarlos en la tabla de cortar con un golpe rítmico. ¿Quieres un poco? No, acabo de terminar de comer y... De acuerdo. Ligie vertió la mezcla de huevo y los tomates en la olla, los salteó, luego agregó agua caliente para hervir y finalmente cocinó los fideos. Justo cuando la sopa en la olla burbujeaba y hervía, Wilson irrumpió por la puerta con un estruendo, agarrando una hamburguesa de Burger King, y entró corriendo. ¿Qué demonios estás haciendo? Ligie apagó el fuego y cogió un tazón grande para servirse los fideos. ¿Has gastado todo el saldo de la tarjeta de comidas de Bob? No, hermano, mira afuera, algo no está bien. Gritó Wilson nervioso. Hay mucha gente en la calle hoy, y no parece que estén esperando a que abra Burger King. Más gente significa una economía próspera, que maldita sea ahí. Ligie soltó los palillos y se levantó, caminando hacia la ventana. Frente al antiguo edificio de la comisaría del Este, una densa multitud se había congregado en la calle. Unas 50 o 60 personas. La mayoría vestían ropas harapientas y tenían aspecto demacrado, pero sus ojos ardían con un fervor y una ira exacerbados. Portaban toscos carteles escritos a mano y habían comenzado a gritar con fuerza, sus voces mezclándose en inquietantes oleadas de sonido. Entreguen a la hija del caos. Gotham no da la bienvenida a los demonios. La policía y los demonios están confabulados. Varios agentes de policía encargados del perímetro exterior formaban nerviosamente una barrera humana, impidiendo el paso a la multitud que intentaba asaltar la entrada principal. Más allá, las esquinas y las intersecciones se llenaron de inmediato de curiosos. Maldita sea. ¿Quién causó esto? ¿Fue esa iglesia? Ligie sintió que el buen humor de la mañana se desvanecía. Inmediatamente sacó su teléfono para llamar a Ana y le pidió que le dijera a Raven que se quedara adentro, que no saliera y que no se acercara a la ventana. Hermano, creo que tenemos un problema, dijo Wilson con expresión preocupada. Nuestras celdas de detención no pueden albergar a tanta gente. Sí, a mí también me preocupa eso, dijo Ligie mirando a Enigma, que se había acercado a la ventana. Ve a vigilar las cámaras y encuentra a los que están incitando a la violencia. Se volvió hacia Wilson y le dijo. Primero ve a buscar las máscaras antigas. Los dos bajaron corriendo las escaleras, chocando con Bob, que acababa de entrar por la puerta. Jefe, afuera y... Lo vi, dijo Bob, sacando un pañuelo para secarse el sudor. ¿Vas a encargarte? No actúes impulsivamente. Aunque todos son unos insensatos, el uso de fuerza letal está completamente descartado. No te preocupes, no será letal, asintió Ligie. Traeré gas lacrimógeno. Unos cuantos disparos y esta turba desorganizada correrá más rápido que conejos. Eso tampoco está permitido. Bob lo agarró. Piensa. No han tomado la Casa Blanca. Disparar gases lacrimógenos contra ciudadanos comunes, incluso contra ciudadanos incitados. ¿Qué crees que dirán los titulares de los periódicos mañana? La comisaría del Este reprime violentamente a los manifestantes. ¿El director Bob utiliza armas de guerra contra ciudadanos hambrientos? Estamos intentando asegurar presupuesto y autonomía ahora mismo. ¿Cuántos ojos nos están vigilando, esperando encontrar algún fallo? Este impacto es demasiado negativo. Entonces, ¿qué sugieres? Ligie se pasó la mano por el pelo con frustración. ¿Razonar con ellos? Míralos, ¿acaso parecen dispuestos a escuchar razones? Me da igual, no puedes solucionarlo por la fuerza, dijo Bob, dándose una palmada en el trasero y volviendo a subir las escaleras. Busca una solución rápido, seguro que tienes alguna idea. Me estás utilizando como una máquina de conceder deseos, ¿verdad? Ligie y Wilson evitaron el antiguo edificio por la puerta trasera. En el vestíbulo, los policías de servicio estaban en alerta máxima, preparándose para cerrar puertas y ventanas.
Todavía no está tan mal, dijo Ligie, dándole algunas instrucciones a Wilson. Luego, con un megáfono en la mano, empujó la puerta principal y salió. De repente, todo el ruido y la ira que provenían del exterior parecieron concentrarse en un punto, arremetiendo contra él como si fueran tangibles. Innumerables miradas se clavaron en él, y los insultos y gritos se intensificaron. Ligie permaneció inexpresivo, caminando hacia el escalón más alto de la entrada, observando a la multitud desde arriba, y luego se llevó el megáfono a la boca. Cállate la boca. A partir de ahora, si te quedas callado, todos reciben $20. Sí, después de 10 segundos, alguien grita sin permiso, se cancela el alivio para todos. Ligie miró a su alrededor. Tú eliges. El bullicio de la multitud cesó de inmediato. Algunos aún querían decir algo desafiante, pero fueron silenciados al instante por quienes estaban a su lado. Muy bien, ahora levanten la mano y díganme, ¿cómo es realmente esa hija del caos de la que están hablando? Los manifestantes intercambiaron miradas de inmediato. Ni siquiera los verdaderos fanáticos, incluida la mismísima hija del caos, sabían que la hija del trono de Ras Al Ghul había huido a la tierra y que podían sentir su presencia mediante su magia. Pero nadie conocía su nombre ni su apariencia. La escena quedó en silencio, y los manifestantes ya ni siquiera sostenían sus pancartas con convicción. Tras un largo rato, alguien levantó la mano con timidez. Agente de policía y ella y es una chica joven. ¿Una chica joven? Vale. Ligie gritó de vuelta al vestíbulo. Dominique. Una joven y alta agente de policía salió por la puerta y se colocó junto a Ligie. Los seguidores que estaban abajo se taparon la boca, intentando desesperadamente acallar sus conversaciones. Policía y señor agente de policía, otro seguidor levantó la mano y dijo. No debería ser tan alta y... Está bien entonces. Ligie envió a Dominique de regreso. Bronie. Otra agente de policía, bajita y robusta, salió, y esta vez, más de la mitad de los seguidores fruncieron el ceño. Agente de policía. Gritó el seguidor anterior, levantando la mano, debería estar un poco más delgada. Me estás haciendo una audición. Ligie negó con la cabeza, mientras seguía haciendo señas a Bronie, que refunfuñando, para que volviera a la comisaría del este. Patty. Esta vez, la agente de policía que salió hizo que todos los seguidores negaran con la cabeza. Muchos levantaron las manos y gritaron. No es negra, no es negra. Joder, ¿por qué no negra? ¿Por qué una persona negra no puede ser la hija del caos? Antes de que Ligie pudiera hablar, la agente de policía de piel oscura se enfureció. Con una mano en la cadera y la otra señalando a los que estaban abajo, escupió una retahíla de improperios como una ametralladora. Era difícil precisar si se trataba de palabrotas, debates o entretenimiento, pero uno siempre tenía la sensación de que algo se perdía en la vida después de escucharlo. A los seguidores ya no les importaban los $20. Empezaron una pelea campal a gritos. Bronie, que acababa de regresar al vestíbulo, también salió a apoyar a su compañera. Ligie se retiró discretamente al interior de la comisaría del este, le hizo una seña a Wilson y le preguntó. ¿Qué tal? Ningún problema. Wilson asintió con la cabeza. Están bastante activos, supongo que es el momento adecuado. Ligie se apoyó en la ventana y observó durante un rato. Efectivamente, en menos de 10 minutos, un grupo de figuras oscuras del otro extremo de la calle se acercó corriendo, sosteniendo carteles que decían contra la discriminación racial. Mientras gritaban que Gotham pertenece a todas las razas, miraban fijamente a los seguidores que en ese momento le gritaban a Patty. No hace falta preguntar por qué, sois unos malditos caballeros racistas. Y casi simultáneamente, al otro extremo de la calle, un grupo de mujeres robustas salió corriendo, portando carteles contra la discriminación de género y la objetivación de la mujer, avanzando agresivamente hacia la entrada de la comisaría del Distrito Este. Son ellos. Son ellos. Como agentes de policía con experiencia en Gotham, Patty y Bronie reconocieron de inmediato a la Asociación Antirracista y a la Asociación por los Derechos de la Mujer que habían sido convocadas. Señalaron inmediatamente a los manifestantes y gritaron. Desprecian a los negros. Son ellos los que discriminan a las personas gordas. Dos olas gigantescas se estrellaron contra el arrecife central. Incluso Ligie, que observaba la conmoción desde dentro, no pudo evitar apartar la mirada en el momento del impacto.
Las dos agentes de policía femeninas también regresaron silenciosamente al vestíbulo, tomaron las papas fritas que Wilson les ofreció con entusiasmo y se reunieron junto a la ventana, observando con gran interés. Yo no discriminé y un seguidor se llevó la mano a la cabeza, intentando explicar. Solo queremos encontrar a esa hija del caos y... ¿Qué hija del caos? Creo que tus ideas son las del verdadero demonio. ¿Por qué criticas la apariencia de las mujeres? Esto es objetivar a las mujeres. Es la mirada más fea de una sociedad patriarcal. ¿Acaso la hija del caos no puede ser alta, ni baja, ni gorda, ni delgada? ¿Quién decidió eso? Su maldita iglesia. Pero ella en realidad no es negra, y argumentó otro seguidor, sintiéndose agraviado. ¿Te atreves a repetir eso? Los miembros de la asociación antirracista lo rodearon de inmediato, abofeteándolo con folletos. ¿En qué sentido la oficial Patty no puede ser la hija del caos? Los demonios también pertenecen a todos. Esto es discriminación flagrante. Vamos, tenemos aquí a un caballero racista. Empujones, tirones, insultos, rugidos y una mezcla de sonidos que convertía la escena en un caos 10 veces mayor que la simple manifestación inicial. Los carteles escritos a mano que decían entreguen a la hija del caos fueron pisoteados, reemplazados por puños en alto y saliva volando por todas partes. Algunos seguidores astutos, al ver la situación, intentaron escabullirse, pero fueron descubiertos por los miembros de la asociación, siempre atentos, y arrastrados de vuelta al torbellino de la pelea. De acuerdo, Ligia sintió satisfecho, tomó su walkie-talkie. Todas las unidades, mantengan la vigilancia, pero no intervengan. Una vez que hayan luchado lo suficiente, entraremos y realizaremos los arrestos. Todo el mundo tiene un mal día, ¿no? Ligie suspiró, pensando. Es tan cierto. Mientras la batalla a tres bandas que se libraba en el exterior llegaba gradualmente a su fin, escuchó las órdenes de Enigma desde la sala de monitoreo, que instruía a la gente para que esposaran a los presuntos cabecillas y los llevaran a la sala de detención. Mientras tanto, observó con extrañeza cómo Wilson corría hacia el nuevo edificio. Oye. Dar. ¿Qué te pasa otra vez? Pero Wilson permaneció en silencio, simplemente corriendo a toda velocidad. Ligie negó con la cabeza, preparándose para entregar bonos en el acto a las varias oficiales de policía femeninas que habían tenido un desempeño excepcional. De repente, como si recordara algo, él también se giró bruscamente y corrió hacia el nuevo edificio con expresión de pánico. Pero ya era demasiado tarde. Cuando irrumpió en la cafetería del nuevo edificio, su pánico se transformó en desesperación. La mitad de sus fideos salteados ya habían acabado en el estómago de Wilson. Hermano, ¿por qué no te apuras, sorbo, a comer? Los fideos se están poniendo duros, sorbo. No me dejaste ni un bocado. Echó un vistazo a la mesa. Y encima has traído tu propio ajo. Maldición. Esta vez, le tocó a Ligie quejarse mientras bajaba las escaleras, solo para encontrarse con una larga fila de miembros de la asociación que habían terminado sus batallas haciendo cola fuera de la hamburguesería. Cuando finalmente le llegó el turno, la hamburguesa triple extra grande de carne estaba agotada. Agotado. 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 Sintió una oleada de furia subirle a la cabeza, compró apresuradamente una caja de pollo frito y regresó al vestíbulo de la comisaría, enfureciéndose cada vez más cuanto más lo pensaba. Golpeó los trozos de pollo contra la mesa, agarró su porra policial y entró en la sala de interrogatorios, donde inmediatamente estalló una cacofonía de gemidos. Aproximadamente media hora después, Ligie salió, renovada, con una pila de confesiones y llamó a Wilson. Sube al coche, vamos a hacer arrestos. El coche patrulla apenas había recorrido 2 manzanas desde la comisaría del este cuando el teléfono en su bolsillo sonó como una llamada a la muerte. Le echó un vistazo. En la identificación de llamadas aparecía mujer loca. Hola. Doctora Arlene Quinzel, acabamos de irnos. Esta vez no hay nada emocionante ni divertido. Pero, sargento, dijo Arlene Quinzel con un tono de impotencia, puede que tenga algo interesante aquí. Raven ha desaparecido. Ligie frenó bruscamente, y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Varios coches que venían detrás también frenaron bruscamente, haciendo sonar sus bocinas en señal de protesta. ¿Qué quieres decir con desaparecido? No sé. Acabo de llegar y me encontré con que Anna parecía estar atrapada. Dijo que Raven se había ido.
Maldición. Ligie sintió el impulso de regresar a la sala de interrogatorios. Respiró hondo, reprimiendo con fuerza su ira. Equipo B, Equipo C, procedan según lo planeado hacia la dirección adquirida. Detengan al líder de la Iglesia Eterna y a los miembros relacionados. Si hay peligro, disparen primero, pregunten después. Tomó el walkie-talkie y ordenó. Equipo A, regresen a la comisaría conmigo. Repitan, el equipo B y el equipo C continúan sus operaciones, el equipo A regresa conmigo. Oye, ¿qué pasó? Preguntó Wilson, desde el asiento del pasajero, confundido. El pajarito que estaba en casa se fue volando. Ligie giró bruscamente el volante, el coche patrulla dio un giro repentino, los neumáticos humeaban y se dirigió a toda velocidad hacia la comisaría. El cuervo huyó. ¿Qué? Los ojos de Wilson se abrieron de par en par mientras pensaba por un momento. ¿Por culpa de esos idiotas de esta mañana? De otro modo, ¿crees que salió a tomar un helado? El coche volvió a entrar chirriando en el aparcamiento de la comisaría. Ligie y Wilson saltaron, prácticamente corriendo hacia el dormitorio individual del oficial de policía en el piso superior del edificio nuevo. En la habitación de Anna, Arlene caminaba de un lado a otro con ansiedad. La propia Anna permanecía pálida en un rincón, incapaz de moverse, con el cuerpo enredado en sombras negras parecidas a tentáculos. ¡Guau! Exclamó Wilson con un puchero. Esa niña hizo esto. ¿Qué tipo de programas de televisión le dejas ver normalmente? Ligie lo miró con furia, se acercó a Anna e intentó tirar de los tentáculos sombríos con la mano, pero sus dedos los atravesaron, como si fueran sombras reales. Sin embargo, Anna sí estaba confinada por una fuerza invisible. Wilson sacó su navaja plegable y la tocó cuidadosamente con la punta de la hoja, pero tampoco encontró agarre. Sargento. La voz de Anna sonaba entrecortada por las lágrimas y el miedo. Raven, intenté detenerla, pero ella solo me miró, y mi sombra, se transformó en esto. Dijo que ya no quería ser una carga para nadie. Ligie observó en silencio la habitación, sencilla pero acogedora. Sobre la cama de Raven yacía una pequeña muñeca de forma extraña que Anna le había comprado. Los tentáculos, normalmente, desaparecen solos después de un rato, susurró Anna, con el rostro lleno de preocupación. Se fue a través de un portal, diciendo que iba a un lugar donde no haría daño a nadie. ¿Pero por qué se iría? No hubo ningún problema ni siquiera cuando la Liga de Asesinos atacó la comisaría la última vez. Ligie miró a Arlene y le preguntó. ¿Qué opina, doctora? Creo que es el síndrome de la pubertad, no me mires así. Arlene Quinzel, algo disgustada, les gritó a los escépticos Ligie y Wilson. De hecho, las fluctuaciones emocionales durante la pubertad son muy normales, especialmente después de ver cómo los ciudadanos comunes las rechazan. A menudo desarrollan impulsos como el mundo me ha abandonado o puedo salvar al mundo sacrificándome. Pero dentro de unos años comprenderán que es mejor vivir una vida miserable que morir bien. Uf. Ligie exhaló profundamente, aplaudió y dijo en voz alta. Escuchen, ella se ha ido, lo que significa que ese demonio, sea lo que sea, no vendrá a buscarnos, ¿verdad? Así es, y tampoco habrá problemas por parte de la iglesia, asintió Wilson en señal de aprobación. Y no se ha producido ningún peligro, añadió rápidamente Arlene, no hay que preocuparse de que nadie ataque la comisaría. ¿No es bueno que se haya ido? Al menos todos estamos aliviados. Ligie sonrió y se encogió de hombros, pero su expresión se ensombreció rápidamente. Excepto. Aunque podría encontrarse con su padre maltratador ahí fuera, sí, interrumpió Arlene, y fans pedófilos. Y susurró Anna, y un montón de lunáticos, y encima no llevaba dinero. El silencio volvió a reinar en la habitación. Unos segundos después, todos saltaron juntos. Wilson. Rugió Ligie. Ve inmediatamente a buscar a Nigma y a Otis, o nunca más volverás a comer mi comida china en tu vida. Así que, doctora, dijo Ligie mientras veía a Wilson salir corriendo por la puerta, luego se volvió hacia Arlene Quinzel, sé que su experiencia en psicología es una de las mejores, capaz de frustrar fácilmente los planes de Hugo Strange sin siquiera mostrar su rostro. Rápido, piensa en lo que Raven está pensando ahora mismo y dónde podemos encontrarla. Ja. Sargento, ya que conoce mi profesión, debería saber que semejante adulación no me afecta en absoluto. Arlene lo negó, pero sus ojos sonreían.
Sin embargo, según el análisis psicológico, el comportamiento de Raven no es una simple fuga, sino un autoexilio basado en la culpa, la negación de sí mismo y un heroísmo distorsionado. Su destino no será aleatorio, sino un lugar simbólico de sacrificio que se alinea con su motivación psicológica. Punto, punto, punto. Ligie se encontró experimentando nuevamente una deficiencia auditiva. Doctor, no tengo un nivel educativo tan alto. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Verás, debido a su linaje, la acusación de los sectarios hija del demonio le infundió su mayor temor, y el miedo interno se exteriorizó y se confirmó. Sí, yo soy el problema en sí mismo. La expresión de Arlene se fue volviendo gradualmente seria. Y marcharse valientemente se alinea más con su imagen interna de heroína que esconderse a salvo. Esta es una típica fantasía adolescente de salvación omnipotente. Entonces, un muelle, un acantilado, o un puente, o el lugar más desolado en las afueras de la ciudad, o donde llegó por primera vez a Gotham, o desarrollando una extrema tendencia autodestructiva mezclada con fantasía heroica. Un gesto de pánico, largamente oculto, apareció finalmente en su rostro, y dijo con un ligero temblor. Ella caminará activamente hacia los perros que la buscan, con la esperanza de arreglar las cosas con ellos. Como era de esperar, el equipo enviado para arrestar al líder de la iglesia llegó a su destino, solo para encontrar el lugar desierto. A Ligie ya no le importaba eso. Un grupo de personas se reunió en el departamento de criminalística, observando cómo Nigma extendía un mapa de Gotham City sobre la mesa. Según el Dr. Kinsey señaló varios lugares en el mapa. En psicología, el agua suele representar el inconsciente y el fin. Enfrentarse al mar infinito simboliza el fin y el exilio. Estos son muelles abandonados o que pronto lo serán, y estos lugares son zonas costeras escarpadas. Aquí, y aquí también y... Nigma frunció el ceño y dijo. El antiguo puente de vapor, el puente Span, el puente Ran, el puente oeste que conecta Triangle Cape y o no son lo suficientemente imponentes, o están demasiado concurridos. Y aquí. Ligie señaló el mapa. El puente de las Tres Puertas, junto a la isla estrecha, lleva directamente a Somerset. Conviene echarle un vistazo. Al fin y al cabo, podría ir a un lugar como Isla Estrecha y un lugar de exilio. Nigma asintió. Pero el puente de las Tres Puertas sigue teniendo demasiado tráfico. El puente conmemorativo Robert Kane, en la esquina noreste de Gotham, está poco poblado, pero es demasiado remoto. Puede que ni siquiera sepa de su existencia. La primera vez que la encontramos fue en la iglesia de San Antonio, interrumpió Wilson, ese lugar está en la comisaría del este y aquí hay. Tenemos que separarnos, reflexionó Ligie para sí mismo. Pero encontrar a una sola persona es realmente difícil. Me temo que no la veremos cara a cara, y eso sería una trama torpe y melodramática. En realidad ya hice algo antes, pero aún no ha tenido el éxito total. Nigma y Otis caminaron juntos hacia la esquina, retirando una lancia. Debajo había un carrito, y sobre el carrito un aparato que parecía haber sido ensamblado con una carcasa de computadora, una antena receptora de satélite, una radio vieja y un contador Geiger. Esto es y parte de mi progreso en el análisis de la llamada magia y... Nigma encendió el aparato. Tras un rugido, apuntó la antena hacia Ana y, efectivamente, la aguja del contador empezó a fluctuar. Como ven, puede detectar el residuo mágico en el oficial Ramírez, pero estimo que el alcance máximo no supera los 50 metros. Madre mía, ¿y ya has alcanzado la forma suprema de la humanidad? Ligie se frotó las manos. Dar, tú, Diana formen un equipo. Lleven la máquina y un pequeño generador. Métanlos todos en el coche. Dr. Kinsey, Otis, vengan conmigo. Además y... Sacó su teléfono con decisión y marcó una serie de números. Jim, soy yo. Tenemos un gran problema y las estridentes sirenas de la policía resonaban en el cielo de Gotham. Los coches patrulla enviados desde la comisaría del este y la oficina central se dirigían uno tras otro a todos los rincones de la ciudad. Luces rojas y azules parpadeaban alternativamente en las calles de la ciudad, una búsqueda, un elemento disuasorio, e incluso más como una declaración pública, advirtiendo a los ojos ocultos en las sombras. Mantengan la comunicación abierta. Informen inmediatamente de cualquier hallazgo. Y Ligie conducía el Victoria Crown, llevando a Arlene Kinsey y a Otis, atravesando las desoladas afueras de Gotham. Era un silencio olvidado. Muelles abandonados, como cadáveres de bestias gigantes, se extendían torcidos hacia el mar turbio.
Grúas pórtico oxidadas permanecían inmóviles bajo el cielo crepuscular, como si el tiempo se hubiera detenido. Junto a los acantilados, el viento aullaba, levantando una espuma helada que se estrellaba contra las rocas escarpadas. Revisaron cada lugar de la lista uno por uno. En los almacenes vacíos, solo resonaban ecos. Al final de los muelles silenciosos, solo sobrevolaban las gaviotas. Al borde de los acantilados escarpados, solo se veía la vertiginosa altura y el rugiente mar abajo. Arlene permaneció en silencio, apoyada en la ventanilla del coche. Su mirada no se centró mucho en las grandiosas escenas que simbolizaban un final, sino más bien en las discretas zonas de transición que conectan la vida y la muerte, la luz y la sombra. Las sombras bajo los arcos de los puentes, las grietas en los rompeolas, los pequeños árboles doblados por el viento al borde del acantilado. Nada y tampoco aquí y Otis, sosteniendo los binoculares, los bajó con decepción. Maldita sea, me está dando acrofobia. Gritó Ligie con expresión sombría por la radio. ¿Alguna novedad por allá? No, hermano. La iglesia de San Antonio está destrozada. Ni siquiera han arreglado las ventanas que se rompieron la última vez, dijo Wilson con estática. Nos dirigimos a la isla estrecha ahora, ¿y tú? Aquí en el muelle de Cifros no hay nada. Nos dirigimos al puente Cane. Vale, buena suerte, cambio. Y las llagas supurantes de Gotham apestaban a una mezcla penetrante de basura podrida y desesperación. Wilson conducía el coche patrulla, abriéndose paso a duras penas por las calles atestadas y sucias, con las ruedas crujiendo ocasionalmente sobre desechos desconocidos. Nigma miraba fijamente la aguja y la onda del detector casero, mientras Ana se apoyaba en la ventanilla del coche, con la mirada penetrante recorriendo cada rincón oscuro. Cualquier chica con una figura parecida a la de Raven le aceleraba el corazón. ¿Alguna reacción, Ed? Wilson tocó la bocina con impaciencia, dispersando a la multitud que bloqueaba el paso. Pero la figura de aspecto humano que tenía delante solo dio unos pasos tambaleándose hacia el arcén antes de desplomarse sobre él. Maldita sea, cabrón. Wilson saltó del coche, pateó al tipo. Era difícil saber si estaba paralizado por el alcohol o las drogas hacia el arcén, y luego pisó de nuevo el acelerador para seguir adelante. Parece un poco y... Nigma frunció el ceño y señaló en una dirección. Conduce por ese callejón a la izquierda. La señal se fortaleció un poco y luego volvió a debilitarse. Es como si algo interfiriera, o simplemente quedarán rastros residuales. El detector emitía alertas intermitentemente en los laberínticos callejones de Isla Estrecha, pero cada búsqueda resultaba ser una falsa alarma. Señalaba a un indigente ebrio o a un viejo objeto desechado de origen desconocido. Incluso hubo una fuerte reacción que indicó que una pequeña pandilla realizaba algún tipo de ritual sangriento, lo que derivó en un breve e inútil tiroteo. Ante la abrumadora potencia de fuego de la Remington y el grupo de matones armados con pistolas y dagas se arrodilló y se rindió de inmediato. Sin embargo, Wilson no tuvo tiempo de llevarlos a la comisaría. Simplemente los ató y los dejó al borde del camino. En cuanto a si perderían los pantalones o algo más importante mañana por la mañana, le daba igual. ¿Es fiable ese aparato tuyo o no? Wilson se limpió una salpicadura de mugre de la cara. Hemos puesto la isla estrecha patas arriba, y aparte de meternos en líos, no hemos encontrado nada. La ciencia requiere un proceso de verificación. Nigma registró los datos con calma. Al menos demuestra que la dirección en la que estamos buscando es correcta a nivel energético. Solo es necesario mejorar la precisión y la capacidad anti-interferencias. Habían registrado casi todos los posibles escondites de Isla Estrecha. Fábricas abandonadas, edificios ruinosos repletos de drogadictos, basureros a los que ni los perros callejeros se acercaban y el detector solo captaba los susurros caóticos y maliciosos de la propia ciudad gótica, pero no había ninguna señal clara de Raven y Gordon. ¿Alguna buena noticia? Preguntó Ligie, sosteniendo el teléfono y apoyándose con irritación en la cabecera del puente conmemorativo Robert Kane, mirando hacia abajo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Bárbara era así también durante la pubertad? Yo tampoco he encontrado nada, pero sí que he atrapado a unos cuantos ladrones, dijo Jim, que parecía estar de buen humor. Bárbara es muy independiente. No se comportaría de forma tan rebelde. Preferiría leer y estudiar en casa. Eso demuestra que no te importa en absoluto. Ligie escuchó con disgusto la noticia sobre el hijo de otra persona y colgó el teléfono con un resoplido. Sargento, un mensaje del señor Nigma. Arlene abrió de golpe la puerta del coche y le gritó.
Dijeron por la radio y cerca del puente de las Tres Puertas, el detector captó señales intermitentes y relativamente precisas, pero no puede precisar la ubicación exacta. La señal es muy errática. El puente de las Tres Puertas. Ligia y Otis corrieron de vuelta al coche. Vayamos allí inmediatamente. Cuando el convoy de Ligie se encontró con el coche patrulla de Enigma en el lado de Gotham del puente de las Tres Puertas, ya estaba completamente oscuro. Las farolas del puente se encendían de 2 en 2 o de 3 en 3, proyectando franjas de luz intermitentes sobre el río. La señal apareció por aquí, pero es muy inestable, dijo Enigma, señalando la onda que saltaba en la pantalla del detector. Es fuerte y débil a ratos, como si respirara. Cruzamos el puente varias veces y la intensidad de la señal variaba, con el pico más o menos en la parte central. Ligie miró a su alrededor. Los coches iban y venían por el puente, y también había algunos corredores nocturnos y turistas dispersos por la acera. La calzada del puente era amplia y estaba bien iluminada. Todo parecía normal, sin rastro de Raven. ¿Podría estar en un coche? ¿O ya se ha marchado? Especuló Otis. Aunque la señal es intermitente, siempre ha estado presente en esta zona. Nigma negó. Todavía debería estar en el puente, o y dentro del puente. ¿Adentro? Ligie golpeó con fuerza el tablero del puente bajo sus pies. Joder, qué frío. Creo que es el lugar y... Arlene salió del coche, observó un rato y luego señaló debajo del tablero del puente. Allí estaba la enorme estructura de vigas de acero del puente, las oscuras estructuras de soporte, las estrechas pasarelas para el personal de mantenimiento y las plataformas de inspección. Es un vacío donde no llega el sol, un escondite perfecto para alguien que quiere exiliarse, que quiere presenciar el mundo pero ser olvidada por él. ¿Eh? Ligie se rascó la cabeza, agarró a Arlene por el cuello de la camisa y la detuvo justo cuando iba a bajar corriendo. Si tú lo dices, que así sea. No bajes todavía, Otis. Otis corrió hacia allí y caminó directamente al costado del puente. Había una cerca de alambre de púas oxidada con un agujero, como si alguien la hubiera arrancado. Detrás, una estrecha escalera metálica ascendía por un enorme pilar del puente, adentrándose en las profundas sombras bajo la vira principal. Se quedó allí un momento, luego regresó y asintió con la cabeza a Ligie. Ella está ahí abajo. ¿Eh? ¿Qué clase de afirmación extraña es esa? Arlene los miró con expresión perpleja, pero Ligie simplemente la saludó con la mano, se coló entre el alambre de púas roto y subió a la oscura escalera. Abajo se extendía el agua oscura, turbulenta e insondable del río, y el aullido del viento comenzó a agudizarse. Avanzó con cautela por la escalera y el estrecho pasadizo que conectaba con la vira principal. El haz de la linterna se movía entre la intrincada estructura de acero, eliminando luces y sombras inquietantes. ¿Qué demonios? ¿Por qué estoy arrastrándome hasta un lugar como este? Ligie giró la cabeza, intentando no mirar al suelo, y concentró su atención en el estrecho sendero que tenía delante. Tras caminar unas decenas de metros, se adentró en la zona central bajo el tramo principal del puente. Allí se extendía una plataforma de inspección de acero relativamente espaciosa, con sencillas barandillas en el borde, y debajo, un abismo vertiginoso y el agua impetuosa del río. Se detuvo. En el límite del haz de la linterna, una pequeña figura envuelta en una capa oscura permanecía sentada en silencio en la sombra más externa de la platier. Le daba la espalda, con las piernas colgando del borde del andén y el pelo negro ondeando al viento del río. Como una estatua fundida con el acero y la oscuridad, contemplaba en silencio las luces parpadeantes de la ciudad lejana y la oscura corriente que lo envolvía todo bajo el puente. Bien hecho, Dr. Quinzel, ha encontrado al cuervo perdido. Ligie murmuró algo, dejando escapar un suspiro de alivio, pero entonces una oleada de ira surgió en su interior. Pobre chico. ¿Cuánta gente te ha estado buscando aquí? Se aclaró la garganta con 2 toses secas y luego dijo con voz suave y enojada. Oye, Raven, ¿y cenaste esta noche? ¿Me estás halagando? Una voz repentina resonó a sus espaldas, sobresaltando tanto a Ligie que casi salta del puente. Ah. Apretó su pistola, se puso de pie de un salto y se giró. Doctora Arlene, ¿podría dejar de seguirme como un fantasma, por favor? Pero fuiste tú quien me pidió que viniera. Sí, pero al menos hagan algo de ruido. Ligie se giró de lado, la agarró del brazo y la colocó con cuidado frente a él.
Arlene soltó una risita indiferente y corrió hacia Raven, abrazándola por la espalda. Raven tilde. La niña no opuso resistencia, simplemente bajó la cabeza y respondió suavemente. Hola, Arlene. Aquí el viento es tan fuerte que me está despeinando, dijo Arlene, apoyando la barbilla en el hombro de Raven y alisándose el pelo a sí misma y a la chica. ¿Tienes frío? No, no tengo frío, dijo Raven mirando a Ligie, que se estaba agachando para pasar entre la gente, y bajó la mirada con gesto de disculpa. Hola, sargento. Hola. Ligie también quiso colgar las piernas sobre la plataforma como ella, pero después de echar un vistazo a las furiosas olas decenas de metros más abajo, sinceramente se agachó junto a ellas. ¿De verdad no tienes miedo? Miró a Raven, luego se apoyó en la estructura de acero y miró hacia abajo. Con esta postura sentada, siempre siento que mis zapatos podrían salirse en cualquier momento. No. Raven negó con la cabeza. Lo siento, no me despedí al irme. Pero este lugar que encontraste es realmente bueno, dijo Arlene, siguiendo su mirada hacia la distancia. La vista desde aquí es muy especial, ¿verdad? Se puede ver toda la ciudad iluminada, pero no se oye su ruido. ¿Sabes? A veces, cuando siento que el mundo entero me aplasta, también quiero encontrar un lugar alto donde estar a solas. Es como si, cuanto más cerca estoy del cielo, más pequeños se vuelven los problemas terrenales. ¿Tú también estás triste? Raven miró a Arlene. Podía sentir el caos que emanaba de la otra persona, pero no estaba segura de si se trataba de tristeza. Por supuesto. Cuando ejercía como psicóloga clínica, atendía a cientos de pacientes en un solo día, lo que me obligaba a trabajar horas extras hasta que deseaba morirme. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Raven, pero se desvaneció rápidamente. ¿Eso es porque confían en ti? No, es porque es sinvergüenza, y Arlene señaló a Ligie, que estaba a su lado. Les prometió macarrones gratis si venían. Ja. Raven no pudo evitar reírse, y Ligie se rascó la cabeza, sonriendo mientras preguntaba. ¿Quieres comer algo? ¿Qué tal si te preparo un pollo kung pao? Ah. ¿También puedes hacer eso? Raven aún no había respondido, pero los ojos de Arlene ya se habían abierto de par en par. Oye. Yo también quiero. Le dio una palmadita a Raven, medio tirando, medio arrastrándola para ponerla de pie. Rápido, no te lo pierdas. Pero. La chica dio medio paso al frente y se detuvo. Tienen razón, soy la hija del trono de Ras Al Ghul. Mientras yo esté aquí, todos ustedes correrán peligro. Arlene le tomó la mano y se giró para mirar a Ligie. Bueno, en realidad, no es un gran problema, dijo Ligie sonriendo. Malos padres, fanáticos pedófilos, odiadores fanáticos, no eres el único, incluso Shirley Temple Y. Esa persona no puede evitar encontrarse con ellos. ¿Esa persona? Insistió Arlene. La de Terminator segundo, no recuerdo el nombre. ¿Edward Furlong? Era un chico guapo. Arlene apretó la mano de Raven. ¿Has visto esa película? Podríamos alquilar una cinta de vídeo y verla. Aunque no conozco a tu padre, puede que no sea peor que Terminator. Eso espero, y Raven asintió y luego preguntó con cierta incertidumbre. No pensarás que soy un bicho raro, ¿verdad? ¿Fenómeno? Ligie pensó seriamente. Tal vez. Pero en Gotham, ¿quién no es un bicho raro? Señaló a Arlene y dijo. Esta es una bicho raro que está más interesada en los lunáticos que en la gente normal. Luego señaló por encima de sus cabezas. Ed es un bicho raro que morirá si no adivina los acertijos, Wilson es un bicho raro que puede arruinarlo todo y Gordon es un bicho raro al que no le importa su vida. Aquí, la gente normal es la que desentona. Oye. ¿Y tú? Preguntó Arlene, algo disgustada. Yo. Ligie extendió las manos. Ya es bastante extraño que siga aquí y no haya huido. Bueno, ya que has vuelto, hay algunas cosas más que necesito contarte. En la residencia de los agentes de policía de la comisaría del Este, Ligie miró a Raven, Anna y Arlene. Primero, nada de ver esos dibujos animados y programas de televisión extraños, no se imaginen más, ese tipo de cosas. Oiga, sargento, ¿eso significa que los ha visto? Arlene se inclinó hacia él, mirándolo fijamente mientras preguntaba. ¿Le gustan? Cállense, hay menores aquí. Ligie le tapó la boca con la mano. Segundo, si no puedes usar la magia con naturalidad, te daré un regalo tradicional del distrito este.
Se quitó la chaqueta del uniforme de policía, desenfundó la pistola de debajo de la axila izquierda y se la entregó. Era una de las Colt Python que Cobblepot le había dado. Disparar primero y preguntar después siempre ha sido una excelente tradición de la comisaría del Este. Te entregó la pistola, cuyo pavonado relucía bajo la luz. Aunque el retroceso es algo fuerte, no creo que te suponga un gran problema. Raven sacó la pistola y la sostuvo en su mano, con la empuñadura de nogal dura y cálida. Ella sonrió lentamente. Gracias, sargento. Gracias a usted también, sargento, dijo Arlene, tirando de la ropa de Ligie. Sus ojos brillaban al mirar el revólver, como si se le hubiera encendido una bombilla. Señaló el arma que Ligie llevaba bajo la axila derecha. Sargento, ¿me puede dar una a mí también? Sí, siempre y cuando no apuntes con el cañón a la gente de forma casual. Ligie desenfundó la otra pistola y se la entregó. Arlene la tomó, la examinó con entusiasmo y empezó a jugar con ella. ¡Mua! Le lanzó un beso a Ligie, luego agarró la mano de Raven y dijo: Vamos al campo de tiro a probarlas. Esperen, los detuvo Ligie, negando con la cabeza. Ella no puede irse todavía, hay una tercera cosa. Una sonrisa que no pudo contener apareció gradualmente en su rostro. Ya se han divertido todos, ahora es mi turno. Abrió la caja que había traído y sacó una botella de yodo y un cinturón de cuero. Dado que tu partida sin previo aviso hoy desperdició mucho personal y recursos, y ejerció mucha presión sobre todo el departamento de policía de Gotham, pedí prestado específicamente un cinturón con hebilla de latón para asegurarme de que tengas una infancia plena. No. No, sargento. ¿Usted es? Raven lo miró con asombro. Estás infringiendo la ley. Así es ilegal, dijo Ligie, tensando el cinturón por ambos extremos con un chasquido seco. Pues llama a la policía, ¿adivina quién aparecerá? Siempre hay tanto ambiente aquí. Al escuchar los débiles gritos y las risas malditas que venían del piso de arriba, Gordon comió una hamburguesa en el restaurante y le preguntó a Wilson. ¿Quién sabe? Wilson se metió un nugget en la boca. Jay dijo que es bueno educando a los niños. Es un mentiroso, dijo Gordon, tomando un sorbo de café y frunciendo el labio con desdén. Mi Bárbara es una niña buena y obediente. James Gordon sintió que podía estar alucinando. Se encontraba frente a una puerta metálica, notablemente más gruesa y reforzada, en el segundo sótano del nuevo edificio de la comisaría este, observando cómo Ligie sacaba un manojo de llaves del bolsillo y las introducía en la cerradura. Acompañada del pesado chirrido del mecanismo, la gran puerta se abrió lentamente hacia adentro. Vamos, Jim, déjame enseñarte algo divertido, dijo Ligie entrando primero y encendiendo el interruptor de la pared con naturalidad. Al instante, unos tubos fluorescentes de color pálido se encendieron uno a uno, iluminando el espacio tras la puerta capa por capa como focos de teatro. Gordon entrecerró los ojos instintivamente, y cuando por fin vio la escena ante él, se le cortó la respiración y se tragó con fuerza todas las quejas que había estado a punto de expresar. Más que una sala de equipos, parecía un pequeño almacén. El espacio era mucho mayor de lo que Gordon había imaginado, prácticamente había excavado media planta. El olor frío y estéril a aceite para armas y papel antioxidante le llegó a la nariz, revitalizándolo al instante. Cajas de madera verde oliva, apiladas casi hasta el techo, estaban alineadas en filas ordenadas. Las cajas eran de material grueso, reforzadas con esquinas metálicas, y tenían letras eslavas descoloridas y códigos numéricos. Algunas aún conservaban manifiestos de carga amarillentos. Estaban apiladas como ladrillos, formando imponentes muros. En el espacio abierto del centro de la habitación, varias cajas habían sido forzadas, dejando al descubierto objetos amarillentos envueltos en papel antioxidante. Aquel cargador curvo tan familiar, el icónico cajón de mecanismos estampado y el singular bloque de mira delantera integrado, Gordon los reconocería incluso con los ojos cerrados. AC-74, murmuró para sí mismo, dando un paso al frente inconscientemente, con la mirada fija en las cajas abiertas, repletas de rifles cuidadosamente ordenados. El frío acero relucía con un brillo oscuro. Tan solo en esas pocas cajas abiertas probablemente había al menos una docena de armas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gordon se quedó boquiabierto, escudriñando las hileras de estantes. En un estante metálico de la esquina, filas de bultos de hierro verde oliva, parecidos a latas de conserva, estaban cuidadosamente ordenados. Granadas de mano defensivas F1.
La clásica forma de limón. Cada uno de ellos significaba una tormenta de metralla mortal. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Solo había visto esas cosas en revistas de armas, pero cuando vio el lanzacohetes RPG-7 y los cohetes PG-7V que lo acompañaban colocados en simples marcos de madera cerca, ni siquiera pudo repetir esa simple exclamación. El grueso tubo de lanzamiento y las ojivas romas le provocaron a Gordon un fuerte dolor en las sienes. Se giró lentamente y miró a Ligie, que estaba apoyado en el marco de la puerta con una expresión despreocupada. Una mezcla de sorpresa, ira y absurdo le invadió la cabeza. Tú, ¿qué demonios? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? El dedo de Gordon rozó una caja que contenía un AK-74, y la yema de su dedo recogió un poco de aceite protector que no se había solidificado por completo. Totalmente nuevos y son todos totalmente nuevos. ¿Dónde los conseguiste? Te pusiste del lado de y espera, debo estar perdiendo la cabeza, ese país ya se ha disuelto. Se recompuso. Es Cobblepot. Estás trabajando con un traficante de armas. Trabajando con gentuza como Oswald Cobblepot. El pecho de Gordon se agitaba violentamente, y las venas de su frente se hinchaban. Los principios y límites que había defendido durante toda su vida parecían tan pálidos y ridículos ante aquella sala repleta de máquinas de matar de acero. Somos policías. No señores de la guerra. No mercenarios. Están convirtiendo a la comisaría del Este en otro escondite de pandillas. Están pisoteando todo lo que representa este uniforme. Miren su placa. Planeo entregar 100 juegos a la oficina central. Ga. La voz de Gordon se apagó de repente, incluso emitiendo un extraño sonido al dejar de hablar demasiado rápido. ¿Qué? Dije que planeo entregárselos a la oficina central, lo que significa que se los entregaré a usted o a su esposa, jefa Sara, da igual, ¿no? Ligie sacó un AK-74 de una caja abierta, revisó hábilmente el cerrojo y este emitió un nítido clic. 100 fusiles AK-74, equipados con munición estándar, 5 lanzacohetes RPG y 50 cohetes. En cuanto a las granadas, puedes elegir las que quieras. De todas formas, no necesitarás muchas. Yo. Gordon abrió y cerró la boca varias veces, tragó saliva con dificultad y luego logró decir. Esto es, irregular. Oh. Ligie dejó escapar un sonido de sorpresa. Entonces, ¿estás segura de que no los quieres? ¿No los quieres? Gordon contempló fijamente las armas nuevas, con una mirada que parecía arderle en los ojos. La palabra no le daba vueltas en la lengua, pero no pudo pronunciarla. Además, Jin dijo Ligie acercándose y poniéndose a su lado. Todo esto es legal y cuenta con la documentación completa. Tienen permisos especiales de importación de la aduana y registros de pruebas de equipos del Departamento de Logística de la Oficina Central. Claro que, puede que el modelo registrado figure como equipo neumático de entrenamiento de alta presión. Ya sabes, siempre hay pequeñas discrepancias en la documentación. ¿Qué? ¿La Oficina Central, Logística? Vamos, no te sorprendas tanto. No es tu primer día en Gotham. Ligie le dio una palmada. Piensa en aquella noche bajo la Torre Wayne. Piensa en tus hombres sangrando por todas partes. Si aparece otro Máscara Negra, otro Falcone, o incluso otro Fish Mooney, seguirás queriendo que tu gente se enfrente a ametralladoras armadas solo con pistolas de 9 milímetros y escopetas Remington. Gordon abrió la boca para replicar, pero sintió un nudo en la garganta. Recordó la humillación de enfrentarse a los subordinados de Máscara Negra la última vez, los dolorosos gemidos de sus agentes tras recibir disparos y la desesperación de no poder levantar la cabeza bajo el fuego de su presión. Podríamos, solicitar. Solo pronunció la mitad de la frase, sin convicción ni siquiera para sí mismo. Ligie asintió, dándole la razón. Exacto, claro que podrías. Sabes que Sara no te lo impediría, pero siendo realistas, para cuando termine el proceso de adquisición, nuestros huesos estarán listos para usarse como tambores. Además, ¿puedes comprar lanzacohetes? Gordon observó las armas, imaginando las expresiones en los rostros de sus veteranos de confianza cuando se las entregaran. Imaginó que la próxima vez que se enfrentaran a criminales arrogantes y bien armados, podrían responder sin dudarlo con mayor contundencia. Su mente daba vueltas. Sus hermanos, que solo podían recibir impactos pasivos contra criminales fuertemente armados. Las persecuciones que debían abandonar por falta de potencia de fuego.
El precio en vidas que se pagaba en los tiroteos debido a la escasez de equipo, principios, en definitiva, la nuez de Adán de Gordon se movió. Sintió los labios secos. El policía íntegro que llevaba dentro libraba una última batalla, pero otra voz, más urgente y pragmática, el deseo de proteger a sus compañeros y a los ciudadanos se hacía cada vez más fuerte. Sintió que su límite moral se había visto ligeramente forzado por la realidad en esos pocos segundos, y sorprendentemente, no se sintió tan mal. El denso olor a aceite de armas ya no parecía tan penetrante. Se quedó mirando al suelo durante varios segundos, murmurando finalmente en voz apenas audible, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. 120 rifles. Puedo hacerlo. Al marcharse, Gordon no pudo evitar echar una mirada a la habitación repleta de armamento militar. El frío acero permanecía en silencio bajo las luces, como burlándose de la firmeza que acababa de abandonar. Pero por alguna razón, en el momento en que pensó en que los hermanos de la oficina central pronto podrían usar a esos pesos pesados, la pesada culpa en su corazón pareció aliviarse un poco. Quizás, en Gotham, esto realmente no estuvo tan mal. Jay, sinceramente, gracias. Gordon le dio las gracias sinceramente. Pero, ¿qué hay en esas habitaciones cerradas con llave de allá atrás? Eso no es asunto tuyo. Ahora lárgate. Busca a alguien que recoja la mercancía esta noche, y recuerda usar vehículos sin distintivos.